Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Un sangre de dragón en Hogwarts capítulo 81. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Einar irrumpió en el despacho de Dumbledore, aprovechando que el director acababa de ser sacado a rastras por el furioso padre de Cedric, quien exigía respuestas tras ver a su hijo casi morir. El nórdico no perdió el tiempo. En cuanto cruzó el umbral, las miradas de los demás directores lo atravesaron. Algunas estaban llenas de reproche, otras de respeto, incluso de amistad. PSST. Einar frunció el ceño. Oyó el sonido y examinó rápidamente la habitación. Entonces lo vio. Sobre una vitrina, el sombrero seleccionador lo observaba con una expresión grave, inusualmente seria. Allá, murmuró el sombrero, desplazando ligeramente una de sus borlas hacia un rincón de la oficina. Einar siguió la indicación con cautela. Allí, en el suelo, yacía un pequeño frasco de poción, caído, pero intacto. Lo recogió con cuidado y lo examinó. Solo quedaba una gota de líquido dorado dentro. Quitó el tapón y lo olió. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Lo reconoció. Una de las primeras cosas que dominó al llegar a este mundo fue la alquimia. Entre todas las pociones que estudió, una en particular le llamó la atención, una tan rara que se decía que contenía un rastro de divinidad. Felix Felicis. Parece que lo encontraste, dijo una voz firme desde la puerta. Einar se giró lentamente. Dumbledore lo observaba con el rostro tenso, la ira comenzando a asomarse a través de la máscara de sabiduría. ¿Usaste la suerte, para que no matara a Voldemort?, preguntó Einar con voz grave y la mirada fija en el anciano mago. ¿O la usaste para que pudiera regresar esta noche, sin importar quién se interpusiera? El director no respondió de inmediato. Pero Einar notó un sutil cambio en su mirada. Un parpadeo, un ligero tic en los párpados. Eso fue suficiente. Para que Voldemort muera de verdad, primero debe tener un cuerpo, respondió finalmente Dumbledore, con una voz que sonaba más como si intentara convencerse a sí mismo. Iba a pasar de todas formas. Aunque lo mataras hoy, volvería. Y si eso ocurre dentro de años, quizá no esté aquí para detenerlo. ¿Fuiste tú quien puso el nombre de Harry en el cáliz?, preguntó Einar. Su tono permaneció sereno, pero sus ojos ahora brillaban con un dorado antinatural. No era Barty Crouch. Lo vi, respondió el director, pero la vacilación en su voz decía lo contrario. Einar cerró los ojos con frustración y se llevó una mano a la frente. Aún había una oportunidad de arreglarlo. Dumbledore solo necesitaba una buena paliza. Pero entonces sintió algo. ¿Qué hiciste?, preguntó de repente. Su voz se endureció al percibir algo dentro de Dumbledore, algo que no debería estar allí. La sorpresa fue tal que incluso la máscara del anciano se quebró. Por primera vez, parecía confundido. Vulnerable. Parece que te diste cuenta, murmuró Dumbledore, con el rostro cargado de pesar. Un bastón apareció en su mano. Uno que no debería existir en este mundo. Einar palideció. Inmediatamente buscó en su bolsa, que se expandía. No puede ser. No estaba allí. No puede ser. Sheogorath se lo había dado. El mismísimo Wabajak. Un artefacto prohibido, caótico y maldito. Y ahora estaba en manos de Dumbledore. Eso solo podría significar una cosa. Sheogorath sabía dónde estaba. O peor aún, Dumbledore se había convertido en su campeón. Eres un completo idiota, espetó Einar con rabia mientras se abalanzaba sobre él, listo para estrangularlo con sus propias manos. Su furia no se debía solo al bastón sino a lo que representaba. Sheogorath no era el más malvado de los príncipes daédricos, pero sí el más impredecible. Un ser tan caótico que era imposible saber qué haría. El 99% de las veces no entenderías lo que pensaba, y el 1% restante te equivocarías al intentar adivinarlo. Podría reírse de un chiste, o convertirte en gallina y arrojarte a un matadero. Quizás te cambiaría de género y te dejaría en un burdel bajo un hechizo afrodisíaco, solo para aparecer al final y decir que todo había sido una broma. Y ese sería uno de sus buenos días. Justo cuando Einar estaba a punto de tocar a Dumbledore, el Wabajak brilló con una luz distorsionada. Ambos desaparecieron. Reaparecieron fuera del castillo. Justo en el lugar donde, semanas antes, Einar había humillado a Dumbledore en batalla. Deberías dejarlo ir, no sabes lo que tienes en la mano. Te cambia. Te envenena la mente. Sheogorath es. Sé lo que es, interrumpió Dumbledore con voz oscura. ¿Y aún así lo tomaste? La ira de Einar se mezcló con la incredulidad. Es tu culpa.
gritó Dumbledore, con la voz finalmente desbordante. Lo cambiaste todo. Todo. Todo por lo que trabajé. Sí, habría habido bajas, pero ¿qué guerra no las tiene? El reinado de terror de Voldemort habría terminado por fin. Sus seguidores, los que una vez escaparon, habrían sido atrapados. El mal oculto habría salido de las sombras, y entonces, el mundo mágico habría sido purgado. Pero tú, lo arruinaste todo. Dumbledore dio un paso adelante, desquiciado. Apareciste de la nada y todo se vino abajo. No me dejaste otra opción. Morir como un héroe, o vivir lo suficiente para convertirme en el villano. ¿Por qué crees que me recordarán? ¿Por mi mayor logro? ¿Derrotar a Gellert, y qué más? Porque fui su amigo. Que estuve a su lado cuando todo empezó. Eso es lo que perdura. Lo arruinaste. No eres de este mundo. Cambiaste el guión. Solo quería ser recordado. No por oro ni poder, solo por un nombre. Un legado. Que los libros de historia me dieran un capítulo. Que los hijos del elegido llevarán mi nombre. ¿Tan malo es eso? Mientras el anciano se desahogaba, Einar notó un tenue destello de luz en el Wabajak. El bastón estaba fallando. Distorsionando. Controlando. Pero ¿desde cuándo lo tenía? ¿Semanas? ¿Meses? Si ese fuera el caso, entonces Dumbledore había estado corrompido durante mucho tiempo. Idiota, murmuró Einar, con el rostro endurecido. Has condenado este mundo. Una oscuridad brutal brotó de su cuerpo. Su armadura, negra como la noche y que parecía devorar la luz circundante, se materializó lentamente y lo envolvió. Su mirada cargaba el peso del juicio inminente. Los príncipes daedricos no vienen a salvar. Vienen a destruir. A llevarse a quien quieran. A convertir este mundo en su patio de recreo. Y tú simplemente les abriste la puerta. Harry puede arreglarlo. Él es el elegido destinado a proteger este mundo. Después de todo, como dijiste una vez, salvaste el tuyo. Fuiste el elegido allí, respondió Dumbledore con su habitual calma calculada. Así no es como funciona una profecía estúpida, gruñó Einar, con voz áspera y rebosante de furia contenida. Tuve éxito porque me hice fuerte, perdiendo mucho en el camino. Tuve éxito porque me esforcé una y otra vez para mejorar. Tuve éxito porque quería. Una espada oscura apareció en su mano, recubierta de una textura viscosa y viva, casi como si tuviera zarcillos. En la otra mano, el escudo rompehechizos brillaba con su habitual resplandor arcano. Por primera vez, Einar estaba completamente preparado para luchar contra un verdadero mago. Sabía que el bastón que empuñaba Dumbledore, el Wabajak, era tan impredecible como su amo, y funcionaba al antojo de la suerte, y, si estaba en lo cierto, la poción Felix Felicis aún corría por las venas del anciano. Se miraron fijamente como depredadores al borde de un choque inevitable. Fue entonces cuando los demás profesores entraron corriendo, confundidos por la tensión palpable en el ambiente. «Profesor Einar, por favor, otra vez no», suplicó McGonagall, profundamente preocupada. «Esta vez tengo una razón especial, Minerva», dijo Einar, sin apartar la vista de Dumbledore y señalando directamente al bastón. «Eso que sostiene provocará el fin de la humanidad en este mundo. Y si no lo hace, atraerá la atención de alguien que sí lo hará». «¿De qué estás hablando?» «Dumbledore, ¿qué es eso?», preguntó McGonagall, intentando comprender qué se le escapaba. «No te preocupes, Minerva. En cuanto termine de usar este bastón, se lo devolveré a su legítimo dueño». «Solo necesito desarmar al señor Einar», respondió Dumbledore con esa voz suave que usaba para ocultar secretos. Pero esa respuesta no tranquilizó a nadie. Los ojos de los profesores se llenaron de duda. Algo era diferente esta vez. Sí, Einar estaba armado, pero no había atacado de inmediato como antes. Calculaba cada movimiento, como si la amenaza fuera mayor de lo que parecía. Y lo más inquietante de todo, Dumbledore no había negado nada. El anciano todavía creía que tenía razón. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el bastón en sus manos brilló con una energía caótica. Incluso Dumbledore pareció sorprendido. No había lanzado nada conscientemente. Una onda expansiva mágica impactó contra el suelo, sacudiéndolo todo. De la tierra emergió una enorme mano de piedra. Luego, otra. Como si una criatura se levantara de su tumba, un gigantesco golem rugió y ascendió desde las profundidades del castillo. TSK, Einar chasqueó la lengua, reuniendo magia en sus manos. Invocación del sacerdote dragón. Un portal se abrió tras él, produciendo un sonido agudo pero profundo. De él emergió una figura esquelética, envuelta en túnicas flotantes, con los ojos ardiendo con fuego mágico. Dukan, el sacerdote dragón, había llegado.
Su sola presencia hacía que el aire se sintiera pesado, y más de un profesor retrocedió con el corazón palpitante. Aunque no tenía cuerpo, el desprecio en su mirada era palpable. «Ocúpense de eso, no destruyan la escuela», ordenó Einar. El sacerdote hizo una reverencia solemne, con una mano sobre el pecho, y sin decir palabra desató una tormenta de hielo directamente hacia el golem, congelando su brazo mientras esquivaba ágilmente sus golpes colosales. Einar tenía otro objetivo. Se giró hacia Dumbledore y rugió con poder. «¡Adiós, adiós!». El grito lo sacudió todo. Dumbledore salió despedido como un muñeco de trapo hacia el bosque prohibido, abriéndose paso entre árboles y hojas. Einar no se hacía ilusiones. Esta batalla pondría en peligro a toda la escuela. Y tenía razón. Apenas Dumbledore tocó el suelo del bosque, levantó el bastón, y el cielo respondió con una furia indescriptible. En un instante, una tormenta eléctrica cubrió el firmamento. No fue gradual, solo un destello, y luego el cielo rugió. Rayos cayeron como lluvia, persiguiendo a Einar. Zigzagueó entre ellos, esquivando golpes que partían árboles y dejaban cráteres en el suelo. Entonces, alzó su espada. La espada de Miraak. De allí emergió un látigo oscuro, como una lengua de sombra viviente, que azotaba a Dumbledore. Pero el anciano estaba listo. Apareció un escudo, completamente violeta. ¿Y con arcos? Un escudo con arcos bloqueó el látigo. Einar se llevó una mano a la sien, molesto. Un escudo con arcos. Murmuró frustrado. Perfecto, estoy luchando contra el maldito portador de Wabajak, y en lo profundo de los planos de Oblivión, Einar estaba seguro, Sheogorath estaba rodando por el suelo, sujetándose el estómago, riéndose sin sentido por el caos que había desatado. Cada vez que Einar intentaba acercarse, el bastón de Dumbledore actuaba por sí solo, levantando poderosos escudos de energía o convocando enormes muros de piedra que bloqueaban su avance, como si el mundo mismo estuviera del lado del anciano. La frustración creció dentro de Einar, su mirada se volvió más feroz y sus pasos hicieron temblar el suelo bajo el peso de su furia contenida. «Yoltorshul», rugió con la voz de un dragón. Una devastadora corriente de fuego brotó de su garganta como un torrente infernal, quemando todo a su paso, carbonizando árboles y deformando el aire con su calor abrasador. Pero Dumbledore no se inmutó. Giró su bastón a una velocidad casi imposible y, en respuesta, el agua de cada planta, hoja y raíz del bosque cercano se elevó al instante. En un instante, se formó una enorme esfera de agua y chocó de frente con las llamas. El impacto fue brutal. El choque de fuego y agua provocó una explosión de vapor que cubrió el campo de batalla con una densa y ardiente niebla. Pero Einar no se detuvo. «¡Vengadnos!», tronó su voz, y el vapor fue absorbido por un ciclón que surgió de su boca como una tormenta viviente. El vórtice creció rápidamente, absorbiendo aire y energía con una fuerza abrumadora. Los árboles se doblaron violentamente, las piedras se levantaron del suelo, e incluso Dumbledore tuvo que usar magia para evitar ser arrastrado. Con un gesto rápido, el anciano mago creó una grieta mágica en el centro del ciclón. Un pequeño agujero brillante apareció en el aire y comenzó a absorber la tormenta como una aspiradora de otro mundo. El viento se desplomó hacia adentro y desapareció, devorado por el hechizo. Pero Dumbledore no descansó. Golpeó el suelo con su bastón, y los árboles a su alrededor cobraron vida. Las ramas se alargaron, convirtiéndose en lanzas afiladas, y se lanzaron hacia Einar como si el propio bosque intentara matarlo. Einar levantó su escudo y gritó: «Zun al-Birik». Una barrera de energía rúnica apareció a su alrededor, repeliendo los ataques con estallidos secos. Las ramas rebotaron y se estrellaron contra su defensa, como si chocaran contra un muro de acero encantado. De repente, un hechizo desarmador voló por los aires. Einar lo esquivó con un paso lateral, imperturbable. Él respondió instantáneamente: «Son frijoles». Una tormenta de hielo brotó de sus manos, cubriendo el bosque de escarcha. El suelo se agrietó, los árboles se congelaron desde la raíz hasta la copa, y una fina capa de nieve cayó del cielo como si el invierno hubiera llegado en segundos. Dumbledore quedó atrapado en la ola helada, con su cuerpo encerrado en un ataúd de hielo. Pero un crujido rompió el silencio. ¡Pam! El hielo explotó desde dentro y el anciano emergió envuelto en un aura azul brillante, jadeando y con el rostro serio. Einar no perdió ni un segundo. Invocó su hacha de 2 manos, negra como la noche, y se lanzó hacia Dumbledore como un rayo. Iba a partirlo en 2. El anciano apenas logró esquivarlo, deslizándose hacia un lado con una agilidad que desafiaba su edad.
Golpeó el suelo con su bastón, y una mano de piedra emergió de la tierra, agarrando el hacha en el último instante. La mano se desmoronó por el impacto, pero fue suficiente para que Dumbledore lanzara otro hechizo y se retirara. Sabía que un golpe de Einar podría ser el fin. Con un rugido que estremeció el bosque, Einar cambió su arma por un enorme martillo de guerra a 2 manos. El aire mismo pareció temblar cuando lo blandió en un arco horizontal y lo estrelló contra el suelo con una fuerza sobrehumana. ¡Ra! Gritó mientras una sección entera de tierra se elevaba, desgarrada como si la hubiera arrancado un dios iracundo. El suelo se agrietó y un enorme trozo de roca y raíces se desprendió y fue arrojado como un meteorito en llamas directamente hacia Dumbledore. Los ojos del anciano mago se abrieron de par en par una fracción de segundo antes de alzar su bastón. Un campo de fuerza brillante emergió justo a tiempo, envolviéndolo como una burbuja reluciente. La masa de tierra chocó contra el escudo, provocando una explosión ensordecedora. La roca se desintegró al impactar, convertida en polvo por la defensa mágica. La nube de polvo cubrió la zona, bloqueando la visión de ambos luchadores. Dumbledore tosió levemente, apenas afectado, pero nunca bajó la guardia. Repulsión del viento. Exclamó con firmeza. Una ráfaga de viento sobrenatural barrió el polvo y, con él, intentó repeler al joven guerrero, que ya cargaba de nuevo. Pero Einar no se detuvo tan fácilmente. Hundió 2 espadas cortas en el suelo, una en cada mano, utilizándolas como anclas mientras el vendaval lo empujaba con una fuerza brutal. Sus músculos se tensaron, sus botas chirriaron contra el suelo, pero no cedió ni un solo paso. Su mirada ardía como fuego viviente, sus colmillos apretados mientras se resistía. «No me detendrás», rugió como una bestia indomable. Con un movimiento fluido y feroz, arrancó las espadas del suelo y se lanzó hacia adelante nuevamente, casi deslizándose sobre la tierra. En un movimiento de precisión letal, Einar giró y lanzó una de las espadas con tal velocidad que silbó en el aire como una flecha negra. Dumbledore apenas logró esquivarlo, pero la hoja atravesó su túnica y se hundió parcialmente en su hombro izquierdo. La sangre goteaba en una línea carmesí que manchaba la tela, y el anciano dio un paso atrás por primera vez. No por el dolor, aunque lo sentía, sino porque se dio cuenta de que este joven no era solo fuerte. Era una tormenta en forma humana. Imparable, furiosa y cada vez más cerca. Lo peor era que sentía que Einar se estaba conteniendo. Como dijo una vez, si utilizara todo su poder en este mundo, todo se rompería como papel. Mientras tanto, en el castillo de Hogwarts, estudiantes, profesores e invitados habían salido, atraídos por los temblores mágicos. Un enorme golem de tierra luchaba contra una figura esquelética vestida con túnicas arcanas, cuyos gritos sacudían los cielos. «Suena igual que los rugidos de Einar», exclamó Hermione con los ojos muy abiertos. Harry lo reconoció al instante. Los gritos, la magia elemental, era él. Aunque lo que estaba presenciando no parecía un simple hechizo. El mago esquelético congelaba partes del golem con ráfagas concentradas de hielo, destrozándolas. Pero el golem se regeneraba con la tierra que lo rodeaba, como si el mismo planeta lo alimentara. ¿Podría ser una de las invocaciones del profesor Einar?, preguntó Harry, recordando lo que les había contado una vez sobre los sacerdotes dragón. ¿Quieres interferir con eso?, dijo Ron, con la voz temblorosa al ver el caos. ¿Qué hacemos?, preguntó Hermione mordiéndose la uña, angustiada. Entonces, con un bostezo somnoliento, una pequeña criatura emergió del pecho de Harry. Vir, el pequeño dragón invocado. Molesto por el ruido que perturbaba su sueño, dejó escapar un grito infantil. «Dilcot, corre». Y con esa orden aguda, el suelo se abrió y unas manos esqueléticas, envueltas en fuego y sombras, comenzaron a emerger. Un ejército de no muertos surgió del abismo. Esqueletos armados, guerreros envueltos en llamas, sombras brumosas que gritaban en lenguas olvidadas. El campo de batalla fue invadido en segundos por estas criaturas infernales, quienes se unieron al ataque contra el golem sin dudarlo. Los estudiantes observaron con la boca abierta. ¿Qué es esto?, susurró uno de ellos. «Esto parece el fin del mundo», gritó otro, mientras el cielo se oscurecía con fuego y relámpagos que brotaban del bosque prohibido. Hermione y Harry miraron al pequeño Vir, quien, después de invocar el apocalipsis, bostezó nuevamente, se acurrucó nuevamente en la ropa de Harry, y volvió a dormirse. Como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, el cielo sobre el bosque rugía. Un vórtice de fuego se elevó hacia las nubes, seguido de una tormenta eléctrica infernal que descendió en espiral hacia la tierra. En medio del infierno desatado, donde las llamas danzaban como bestias salvajes bajo un cielo ennegrecido por el caos, Einar permanecía inmóvil.
Su figura oscura e imponente parecía tallada en piedra mientras el fuego iluminaba los bordes de su armadura negra. Sus ojos, llenos de furia y decepción, estaban fijos en el anciano que tenía delante. Dumbledore, con el rostro marcado por arrugas de cansancio y desesperación, levantó su varita. Expelliarmus. Rugió. Un rayo carmesí, mucho más poderoso de lo habitual, atravesó el aire como un rayo y se dirigió directamente al pecho del guerrero. Einar reaccionó al instante. Levantó el anulador de hechizos, usando su última reserva de protección mágica, y con un rápido movimiento cambió de arma, empuñando ahora el legendario escudo de ébano, cubierto de runas antimagia que brillaban tenuemente, como si incluso la luz temiera su poder. El escudo encajaba a la perfección con su armadura negra, envolviéndolo en la imagen de un dios de la guerra. Imparable. Irrompible. Pero entonces, Dumbledore habló. Su voz, normalmente firme, era ahora un susurro entrecortado, ahogado por la culpa. Solo déjame, solo quiero devolverlo, puedo sentir que me corrompe, poco a poco, solo quiero devolverlo, por favor, déjame. Las palabras se desmoronaron antes de salir de sus labios. El bastón de Sheogorath, aún en su mano, temblaba como si latiera con mente propia. Y por un momento, solo uno, Einar dudó. Lo miró a los ojos. Y algo, quizás lástima, quizás un destello de respeto, cruzó su mirada. Una chispa de arrepentimiento lo atravesó. En el fondo, sentía que era culpa suya. Que si no hubiera traído esa reliquia loca a este mundo, Dumbledore nunca habría caído tan bajo. Pero antes de que pudiera decir algo, Dumbledore volvió a decir, Expelliarmus. Einar lo vio venir. Podría haberlo esquivado. Podría haberlo bloqueado. Pero no lo hizo. Recordó cómo Dumbledore le había dado una oportunidad. Cómo, gracias a él, había conocido a Harry, a Hermione, a todos esos jóvenes a los que ahora entrenaba y protegía. Entonces bajó el escudo. El rayo lo impactó de lleno en el pecho, y su espada voló por los aires. Las llamas a su alrededor se extinguieron, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Dumbledore cayó de rodillas, jadeando, con las manos temblando mientras dejaba que el bastón de Sheogorath cayera al suelo. Gracias, murmuró débilmente. Hagamos una tregua, hasta que Voldemort caiga, lo juro por mi vida, basta de estrategias. Basta de poner en riesgo a los estudiantes. Lo juro, parecía más viejo que nunca. No en cuerpo, sino en alma. Había perdido más que una batalla. Había perdido una parte de sí mismo. Einar lo miró en silencio. Luego resopló, casi con desprecio por su propia debilidad. TSK, parece que me he ablandado desde que llegué aquí, dijo, frustrado. Caminó hacia él con pasos firmes, recogió el bastón del suelo y en el momento en que lo tocó, una voz resonó en su mente. Fue divertido, ¿verdad? Nos vemos la próxima vez. Einar apretó los dientes. Dumbledore observaba desde el suelo, derrotado. Sé que fue una tontería, lo siento. Fui demasiado manipulador. Incluso yo, un viejo zorro, caí ante su susurro. Eres un idiota, Dumbledore, dijo Einar con frialdad, sin rastro de compasión en la voz. No te debo nada. Si vuelves a convertirte en mi enemigo, no habrá una segunda oportunidad. No volverás a manipular a Harry ni a ningún otro estudiante. Si los adultos todavía quieren creer en tus juegos, déjalos. Pero los niños son mi linaje. ¿Entendido? Sí, respondió Dumbledore, y con esa palabra, se quebró. No solo por el dolor físico, sino por el peso de sus errores. Su hombro seguía sangrando, pero Einar no hizo nada por ayudarlo. Simplemente lo miró una última vez, y se dio la vuelta. El fuego se había extinguido. El castillo ya no ardía. Y en el cielo, la batalla había terminado. En lo alto, el sacerdote dragón flotaba erguido, su imponente silueta observaba en silencio a los profesores y estudiantes que lo miraban con miedo. No atacó. No dijo nada. Solo se quedó mirando, como un dios esperando ser adorado. Puedes regresar, ordenó Einar sin darse la vuelta. El sacerdote lo miró por última vez, le puso una mano sobre el pecho y se inclinó con solemne reverencia. Entonces, un portal se abrió tras él y desapareció sin decir palabra. Los esqueletos invocados por Mir estallaron en llamas violetas, convirtiéndose en cenizas. Como si nunca hubieran existido. Solo quedaba el silencio. El eco de una guerra que casi nadie entendía realmente. En lo más alto de un castillo colosal, oculto entre nubes perpetuas y ventiscas interminables, se alzaba una celda solitaria, construida para albergar a un solo hombre. Ese castillo, con sus imponentes muros grises, fue antaño el símbolo de su visión, la manifestación de su poder e ideales. Su nombre era Nurmengard.
y quien yacía prisionero entre sus muros no era otro que Heller Grindelwald, el mago oscuro que había doblegado al mundo entero. Incluso más temido que el mismísimo Voldemort, no por su fuerza ni por el poder destructivo de su varita, sino por sus ideas. Por su carisma inquebrantable. Esa peligrosa habilidad para hacer que la gente creyera en él, lo siguiera, lo amara, incluso mientras los conducía directamente a la oscuridad. Grindelwald era una amenaza por lo que representaba. Y el único hombre que había logrado detenerlo ahora estaba parado directamente frente a su celda. Albus Dumbledore. Su túnica estaba manchada, su cabello despeinado, su rostro marcado por la reciente batalla. La suciedad del duelo que acababa de terminar aún se le pegaba. En cuanto se hizo el silencio tras su enfrentamiento con Einar, no pensó en descansar ni en sanar. Lo primero que cruzó por su mente fue esto: ver a Heller. Ese hombre al que una vez amó con toda su alma. Con quien compartió sueños, ideales, y quien también causó su mayor caída. Dumbledore ni siquiera se quedó a presidir el banquete final de los 3 campeones. Dejó esa tarea en manos de McGonagall, mientras él venía aquí, arrastrado por una necesidad que no podía explicar del todo. Este lugar, esta prisión, esta figura tras las rejas, todo formaba parte de él. Aunque no quisiera admitirlo. Lo arruiné, Gellert, fueron sus primeras palabras después de un largo silencio, su mirada perdida entre los barrotes y sus propios recuerdos. Desde el interior de la celda, una voz profunda y anciana rompió el silencio. Así parece, respondió Grindelwald con una calma inquietante. A pesar del paso del tiempo, de los años de confinamiento y abandono, había algo inquebrantable en su presencia. Su cabello, antes dorado y radiante, ahora era completamente blanco. Su barba crecida y descuidada le caía hasta el pecho, y su túnica estaba hecha jirones. Ya no quedaba rastro de la nobleza que antaño brillaba en cada uno de sus movimientos. Y, sin embargo, sus ojos seguían siendo los mismos. Tranquilos. Claros. Imposibles de leer. Temo que mi arrogancia haya traído al mundo algo peor que tú, susurró Dumbledore, con la voz quebrada por el peso de la culpa. A veces, cuando uno busca una respuesta, encuentra algo completamente distinto, algo inesperado. Así funciona la vida, Grindelwald ladeó la cabeza suavemente. No puedes seguir creyendo que todo saldrá como esperas, Albus. Ya no. Has envejecido. Deberías haber dejado de luchar, retirado, descansado. Quizás debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Pero ya no puedo, dijo Dumbledore, bajando la mirada. Luego, dio un paso al frente y añadió, con un atisbo de esperanza. Gellert, ayúdame a ver. Ayúdame a ver si el mundo aún puede salvarse. Ya sea a través de Harry o a través de Einar. Se hizo el silencio. Entonces, Grindelwald negó lentamente con la cabeza. Lo siento, Albus. Ya no puedo ver más allá. Ese chico Einar, desde que llegó, el futuro se ha desvanecido de mi vista. Es como si no siguiera un destino escrito, entrecerró los ojos, intrigado. Él es diferente. Quizás no puedo ver su futuro porque él mismo puede reescribirlo a voluntad. Sí. Es muy especial, y aún así, lo he obligado a convertirse en mi enemigo. La voz de Dumbledore tembló. Su expresión se ensombreció. Gracias, Gellert. Fue bueno volver a verte. Se giró, listo para irse. Su silueta parecía más encorvada que nunca. Pero antes de que pudiera alejarse por completo, una voz lo llamó suavemente. Albus. Dumbledore se detuvo. Para mí también fue bueno volver a verte. Grindelwald entonces dio un paso atrás, retirándose a las sombras profundas de su celda, hasta que lo único que quedó visible fueron los fríos barrotes de Nurmengard. Y Dumbledore se fue, con el corazón más pesado que antes. Skyrim, atado a las sombras, Aventus se detuvo en medio del sendero cubierto de niebla, girando lentamente sobre sus talones mientras examinaba los alrededores. Por Akatosh. Se separaron de nuevo. Se llevó una mano a la cara con frustración. Estos idiotas, bien, esperaré aquí, suspiró, asegurándose de que no hubiera enemigos cerca. Luego, se sentó en una roca cubierta de musgo, sacó un libro algo desgastado de su mochila y comenzó a leer con calma. A pocos metros, Sophie estaba sentada con las piernas cruzadas sobre un tronco caído. Había dispuesto todos sus bastones mágicos frente a ella, alineándolos con precisión. Necesitas una gema nueva, Y. Ah, estás casi vacía, murmuró para sí misma mientras examinaba cada bastón con ojo crítico. Nunca dejan de consumir energía justo cuando más los necesito. Debería empezar a crear mis propios encantamientos. Sacó varias gemas del alma de su bolsa, comparando su tamaño y brillo.
La calma en su rostro no ocultaba del todo el ligero temblor de emoción en sus manos. Prepararse para la batalla era casi tan emocionante como la batalla misma. En otra parte del bosque oscuro, Lucía corría entre los árboles, saltando raíces y riendo como si estuviera jugando a las escondidas con fantasmas. Este lugar es increíble. Todo da miedo, pero de forma divertida. Gritó, mientras el enorme martillo que llevaba en la espalda rebotaba a cada paso. ¿Dónde están todos? No es divertido si no hay nadie aquí para ver mis movimientos épicos. Gritó, girando y alzando su martillo hacia el cielo, sin parar. En lo profundo de una casa abandonada, Sisel devoraba comida como si no hubiera comido en una semana. Pan seco, queso curado, carne salada, todo iba directo a su boca. Esto no está nada mal, murmuró, con las mejillas tan hinchadas que apenas podía hablar. ¿Por qué siempre soy yo quien encuentra la despensa primero? Con cada mordisco, parecía más un hámster hambriento que una joven aventurera, pero no le importaba. Sobrevivir también requería energía. Al otro lado de un claro, Blaise corría sin parar, visiblemente nervioso. El sudor le corría por la frente mientras movía la cabeza de un lado a otro, preocupado. Aventus. Lucía. Sofie. ¿Dónde están? Gritaba una y otra vez. ¿Por qué nadie puede aguantar más de 5 minutos? Golpeó el suelo con los pies, más por frustración que por necesidad, murmurando para sí mismo. Juro que, cuando esto termine, convocaré una reunión familiar obligatoria, y nadie se librará. Nadie. Mientras tanto, Alesan había encontrado un pequeño lago de aguas oscuras, escondido entre acantilados. Todo perfecto, dijo con una sonrisa serena. De alguna manera, sin que nadie se diera cuenta, sacó una caña de pescar de su mochila y se sentó en la orilla del lago en completa paz, como si estuviera en casa. Si alguien pregunta, estaba estudiando tácticas de supervivencia, se dijo mientras lanzaba el sedal al agua. Y si pesco algo, mucho mejor. Un poco más al norte, el choque del metal y el crujido de los huesos llenaban el aire. Pero Ar giraba con brutal precisión, blandiendo 2 hachas a una mano. Su respiración era regular y controlada. No dijo nada, pero sus acciones hablaban por él. Los Falmer cayeron ante él como si estuvieran hechos de papel. Gracias. Shunk. Crack. Los cuerpos sin vida se amontonaban a su alrededor. Cuando cayó el último, Ar simplemente limpió la sangre de sus armas con la túnica de un enemigo caído y siguió caminando, como si nada hubiera pasado. En otro lugar, Samuel y Lars subían por un sendero empinado. Bueno, caminaban, aunque uno de ellos claramente no lo disfrutaba. Y entonces le dije al gigante que no, que la cabra era mía, pero no entendía ni una palabra, así que tuve que enseñarle modales, con una flecha en el ojo. Lars siguió divagando, gesticulando descontroladamente con evidentes mentiras. Samuel cerró los ojos, con los puños apretados y una paciencia apenas contenida. Lars. ¿Sí? Si sigues hablando, juro que lanzaré un hechizo de silencio, y no será temporal. Lars simplemente se rió. Vamos, ya sabes que te lo pasas bien. ¿Quién mejor para animar esta misión? Samuel suspiró y murmuró. Por Azura, debería haberme quedado con el Falmer. Mientras tanto, una joven vestida como una asesina de la Hermandad Oscura estaba parada en lo alto de uno de los enormes árboles con forma de medusa, usando binoculares para detectar a cada uno de ellos, con una sonrisa oculta debajo de su máscara. Mis hermanos tan raros como siempre, dijo. Ahora, ¿a dónde se habrán metido esos otros 2 idiotas? Añadió, antes de escudriñar la zona en busca de los 2 últimos que también se habían extraviado. Y así, en medio del caos y la separación, los jóvenes exploraron la sombra atada a su manera. Cada uno diferente, cada uno único, y sin saberlo, poco a poco se acercaban. Como siempre. Entonces, señor Dovahkiin capturó al responsable de atraer al señor Potter y al señor Diggory a una trampa en el cementerio. Una conspiración en la que el señor Peter Pettigrew fue el principal agresor, acompañado de otros cómplices que huyeron del lugar. Preguntó Cornelius Fudge con tono pomposo, como quien se considera juez, jurado y verdugo en un juicio que claramente no quería celebrar. El juicio para exonerar a Sirius Black. Einar levantó una ceja. No era tonto. Fudge no buscaba justicia. Solo quería limpiar la imagen del ministerio, desviar la atención del regreso del señor tenebroso y culpar de todo a Pettigrew, y, convenientemente, a un muerto como Barty Crouch Jr. Que ya no podía defenderse. Fue una maniobra política cobarde, como todo lo que hacía el ministerio. Y él, Einar, no tenía ni el tiempo ni la paciencia para jugar a la política. Sí, respondió con frialdad, con la voz retumbando como un trueno seco.
sin adornos ni énfasis. Solo una palabra, cargada de desprecio por todo lo que representaba ese tribunal. Estaba harto. Solo estaba allí porque Harry se lo había rogado con insistencia. A regañadientes, Einar había accedido a comparecer ante ese tribunal de incompetentes, cobardes y idiotas con corbata. «Puedes retirarte», dijo Fudge rápidamente, ansioso por eliminar la incómoda presencia. Pero antes de que Einar pudiera moverse, una voz venenosa lo interrumpió. «Ministro, ¿puedo hacerle una pregunta al señor Dovahkiin?», preguntó una mujer en voz baja, con el rostro empolvado, una sonrisa falsa y ojos afilados como cuchillas. «Dolores Umbridge». «Por supuesto, Dolores», respondió Fudge con una sonrisa forzada. «El señor Dovahkiin demostró un poder considerable durante el torneo de los tres magos. Mi pregunta es, si es tan fuerte, ¿cómo es que los demás culpables lograron escapar? ¿O quizás el señor Dovahkiin los dejó ir deliberadamente, una vez que ya habían fracasado?» Sus palabras rezumaban veneno, cada sílaba elaborada para inculcar la idea de que Einar era cómplice. Y al ver el brillo de satisfacción en los ojos de Fudge, Einar comprendió. No era solo una pregunta. Era una trampa. Un intento desesperado de pintarlo como un aliado de la oscuridad. El aire en la habitación cambió. Einar levantó lentamente la cabeza. Su voz era un susurro bajo, cargado de amenaza y una certeza mortal. «De hecho, soy lo suficientemente fuerte como para decapitar a la mitad de la gente aquí antes de que alcen sus varitas, y darle a la otra mitad tiempo suficiente para presenciar la masacre antes de unirse a ella». La temperatura bajó drásticamente. Un aura de sangre, de batalla, de muerte inminente surgió de su cuerpo como una tormenta invisible. Todos en la sala del tribunal se quedaron paralizados. Algunos jadearon. Otros temblaron. Dolores sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su sed de sangre la atacaba directamente. Le temblaban los labios. Su garganta parecía tragarse el aliento. Y aún así, Einar habló con una calma escalofriante. Mientras luchaba contra Voldemort, alguien más ayudó a los demás a escapar. No sé quién fue. El nombre prohibido resonó en la sala como un rayo. Varios jurados se estremecieron. Fudge palideció como un papel. No esperaba que Einar pronunciara el nombre, y mucho menos con tanta naturalidad. Había contado con que Einar perdiera los estribos y reaccionara violentamente al ataque de Umbridge, para poder acusarlo de conducta hostil y descarrilar todo el juicio. Pero Einar no cayó en la trampa. Hizo algo peor. Lo expuso y lo hizo temblar. «Tonterías», gritó Fudge con voz temblorosa. El silencio aún flotaba en el aire como una lápida. Umbridge, con la cara roja y temblando, se aferró a su última tarjeta. «Eres un animago ilegal. Tu transformación durante el torneo lo confirma». «No soy un animago», interrumpió Einar con una calma sobrenatural. «Un animago no se transforma parcialmente en dragón». Sus palabras fueron definitivas. Irrefutables. Y como si su aura asesina hubiera sido una ilusión, la sed de sangre se desvaneció al instante, como una sombra borrada por la luz. «Ya dije todo lo que tenía que decir. Si planean seguir buscando un delito para acusarme, les advierto. No soy una persona amigable», dijo con firmeza, mientras su máscara reflejaba una luz fría y dura. Fudge apretó los dientes, visiblemente frustrado. Einar no solo había resistido el ataque, había ganado. Y presionar más solo haría más evidente su desesperación. «Puedes irte», gruñó Fudge por fin, cortante y amargo. Einar se dio la vuelta sin mirar a nadie. Caminó con paso firme hacia la salida, dejando atrás una sala que aún parecía atormentada por su sombra. «Bueno, entonces. Con las declaraciones del señor Potter, el señor Diggory, el señor Dovahkiin, y la confesión de Peter Pettigrew bajo el suero de la verdad, ¿cómo encuentra el jurado al señor Sirius Orion Black III?», preguntó Fudge apresuradamente, ansioso por cerrar el capítulo. Una bruja alta, con cabello castaño, estaba parada con un pergamino en la mano. «El jurado declara al señor Black inocente de todos los cargos, excepto el de ser un animago no registrado. Sin embargo, considerando que pasó 12 años en prisión por un delito que conlleva una pena de 4 años, el ministerio lo indemnizará con 100.000 galeones por cada año adicional. Se restituyen todas las propiedades, títulos y derechos de la familia Black». Fudge bajó la mirada. Sus labios formaron las palabras que más le dolían. «Caso cerrado. Sirius Orion Black queda liberado. El ministerio se disculpa oficialmente por los errores del pasado». El golpe del mazo resonó como una campana de libertad. Sirius salió con la cabeza bien alta. Sus ojos brillaban de orgullo, emoción y alivio contenido. Afuera, Harry lo esperaba junto a Einar. En cuanto se vieron, el niño corrió a abrazar a su padrino.
Me alegro de que haya terminado rápido, Canuto, dijo Harry con una sonrisa genuina. El ministro solo quería usar este juicio como cortina de humo. Claro que lo acelerarían. Lo siento, Einar, dijo Sirius con una sonrisa cansada. Está bien. No es la primera vez que pasa, aunque normalmente me culpan por algo que hicieron mis hijos, añadió en voz baja. Sirius soltó una carcajada. Ahora puedo ser tu tutor legal en el mundo mágico, Harry. El niño sonrió con una alegría que iluminó sus ojos. ¿Qué tal si me uno a tu viaje? Preguntó Sirius de repente. ¿Qué viaje? Preguntó Harry, parpadeando confundido. Sirius giró la cabeza hacia Einar. ¿No se lo dijiste? ¿Por qué preguntas? Simplemente me lo llevaré, respondió Einar con calma. En Privet Drive, había una casa que se enorgullecía de ser el ejemplo perfecto de normalidad. Un césped bien cortado, cortinas impecables, una esposa devota, un hijo consentido y un esposo con un trabajo bien remunerado. Todo en esa casa resonaba a gritos con la felicidad común y corriente. Pero incluso en las familias más normales, a veces nacen excepciones. Una anomalía. Un bicho raro, parafraseando la palabra favorita del hombre de la casa. Y en esta familia, ese fenómeno tenía un nombre. Harry Potter. Los vecinos sabían de él, por supuesto. No porque lo vieran a menudo, los Dursley se aseguraban de mantenerlo oculto como un secreto sucio, sino por lo que se decía de él. Según el señor y la señora Dursley, Harry era un niño grosero y problemático, expulsado de varios colegios y finalmente enviado a una institución para delincuentes juveniles. Una vergüenza para la familia, murmuraban a menudo. Aunque los que lo veían desde lejos, con su ropa holgada y su mirada reservada, no podían evitar pensar que no parecía peligroso en absoluto. Aún así, por si acaso, nadie se acercó. Tal vez, solo tal vez, Vernon Dursley tenía razón en tener miedo. No por lo que era Harry, pero por culpa de quien vino con él. Esa tarde, la calma artificial de Privet Drive se vio rota por la llegada de dos figuras que parecían salidas de una pesadilla. El primero fue Sirius Black, el famoso fugitivo cuyo rostro había aparecido en los periódicos durante meses. Las autoridades dijeron que si lo veías, ni siquiera debías intentar capturarlo. Disparar a matar era la única recomendación. El segundo era aún más inquietante. Un joven alto con una extraña máscara que le cubría el rostro, una presencia imponente y una mirada penetrante. No había noticias suyas. No hacía falta ninguna. Su mera presencia lava la sangre. Einar. El propio Vernon Dursley palideció al verlo. Le temblaban las piernas, como si su cuerpo reconociera el peligro antes que su mente. Detrás del sofá, Dudley se encogió y tembló, recordando con un escalofrío cómo ese mismo joven le había arrancado la lengua con un solo gesto. Aunque la curación fue instantánea, el trauma quedó grabado a fuego en su memoria. No pasaba un día sin que una pesadilla lo despertara bañado en sudor frío. ¿Qué buscan aquí? Llamaré a la policía. Un convicto y un psicópata. Gritó Vernon desesperado, con la voz más aguda que nunca. Pero Harry lo interrumpió, por primera vez en su vida, sin una pizca de miedo. Sirius ha sido absuelto. Está libre. Así que llamar a la policía no servirá de nada. Lo dijo con una calma que incluso sorprendió a su tío. Había algo en su mirada, una nueva llama. Ya no estaba solo. Estaba flanqueado por dos gigantes. Dos sombras de poder. Sirius dio un paso adelante. Vayamos al grano, dijo con tono serio e irrefutable. Harry viene a vivir conmigo, al mundo mágico. Esto no es una petición. No es una sugerencia. Es un hecho. Desde el pasillo, Petunia, que había estado espiando con expresión tensa, se apresuró a hablar. No puede. Dumbledore dijo que la protección. Sirius levantó una mano. El gesto solo fue suficiente para silenciarla. Ya hablamos con Dumbledore. Para que la protección siga vigente, Harry solo necesita verte una vez cada 6 meses. Y con lo que está pasando hoy, es más que suficiente. El resto, me da igual. Nunca lo protegiste. Nunca te preocupaste por él. Y aún así, te beneficiaste de él todos estos años. Los ojos de Petunia se llenaron de pánico. Pero Dumbledore nos dijo que también podríamos ser objetivos, por ser sus guardianes. Sirius entrecerró los ojos. Si hubieras tratado a Harry como a un miembro de la familia, habría movido cielo y tierra para protegerte. Pero después de todo lo que me ha contado, no moveré un dedo. Vine a informarte, no a negociar. Te recomiendo que busques un lugar lejos de Gran Bretaña. Lo más lejos posible. Se giró sin mirar atrás. Einar lo siguió, en su habitual silencio gélido. Harry, antes de cruzar el umbral, se detuvo un instante. Miró a sus tíos. Ya no había miedo. Ni odio.
Solo una serena indiferencia. La libertad se sentía tan inmensa como el cielo abierto tras años de cautiverio. Fuera de la casa, el sol le calentaba el rostro. Entonces, ¿y ahora qué? Preguntó Harry con una sonrisa insegura. Se sentía libre, sí. Pero también perdido. Como un pájaro que no sabe a dónde volar. Einar respondió sin dudarlo. Vamos a Egipto. ¿Egipto? Repitieron Harry y Sirius al unísono, confundidos. Sí. Ruinas. Magia antigua. Me aburro fácilmente, y después de casi un año enseñando, necesito ver algo interesante. Sirius soltó una carcajada, la primera en mucho tiempo. Entonces será Egipto, dijo encogiéndose de hombros. Supongo que Dumbledore y la Orden pueden encargarse de Voldemort por un tiempo. Tengo cosas más importantes que hacer. Miró a Harry y, por primera vez, sonrió como un verdadero padrino. Hagamos que esta nueva vida valga la pena. No puedo creerlo, gruñó Blaise frustrado, frunciendo el ceño al ver a sus hermanos dispersos. Les quito la vista de encima un segundo, y se dispersan como pollos sin cabeza. Ni siquiera se molestan en mirarse, los mencionados simplemente se rascaron la cabeza torpemente. Si alguien se pierde, comentó Aventó con los brazos cruzados, lo más inteligente es quedarse donde está. Cállate, espetó Blaise sin mirarlo, antes de fijar la vista en el más alto del grupo. Roar. ¿Por qué estás cubierto de sangre? Había muchos enemigos, respondió Roar con calma, como si hablara del clima. No me encontré con ninguno, intervino Samuel. Yo tampoco, dijo Sofía encogiéndose de hombros. Para nada. Solo fui a pescar, añadió Alesan. No, Sisel negó con la cabeza. Solo estaba explorando. Encontré algunos, dijo Lucía mientras inspeccionaba su enorme martillo. Me ensuciaron el arma. Los demás asintieron, confirmando que solo ella y Roar habían visto acción. De nada, añadió Roar con una sonrisa orgullosa, como si les hubiera hecho un favor. Como sea, salgamos de aquí, gruñó Blaise, todavía molesto. ¿Y por qué vinimos a este lugar? Sisel quería ver cómo era, dijo Aventó, encogiéndose de hombros. Te lo siguió preguntando hasta que accediste. Bueno, ya lo ha visto, ¿verdad? Gruñó Blaise. Misión cumplida. Podemos seguir adelante. Se supone que debemos darnos prisa por encontrar al amo. Nadie protestó. Simplemente se encogieron de hombros con resignación y lo siguieron hacia la salida. Salir fue sorprendentemente fácil. El lugar estaba completamente abierto, sin puertas ni barreras. Sin duda, obra de Einar. Tras varios minutos de caminata, finalmente llegaron a la cima de una montaña nevada. El viento gélido les azotaba la cara sin piedad, obligándolos a sacar abrigos de sus mochilas y abrigarse antes de continuar. Veo una cueva cerca, señaló Aventó, entrecerrando los ojos. Podríamos pasar la noche allí y salir al amanecer, antes de morir congelados. Sí, tengo hambre, se quejó Sisel. No me gusta el frío, añadió Alesan con un ligero temblor en la voz. Vale, ya entiendo, cedió Blaise. Nos quedaremos allí esta noche. Haremos una fogata. Pero al acercarse, algo en el aire cambió. Una ola de calor inesperada surgió de la cueva. Y entonces lo vieron. Alguien ya estaba dentro. Un hombre estaba sentado junto a una fogata, asando lo que parecía un conejo. Su imponente silueta proyectaba una sombra imponente sobre las paredes rocosas. Era una figura corpulenta con barba larga y enmarañada, cabello corto y una cicatriz que le recorría desde el ojo hasta la mandíbula. Sus músculos eran como rocas, aunque también tenía una barriga prominente. A su lado reposaba un hacha de guerra manchada de sangre, que aún goteaba sangre fresca. El hombre levantó la vista al notar su presencia. Una sonrisa torcida e intrigada se dibujó en su rostro. Aventó palideció. Walhor el malvado, susurró, con una mezcla de tensión y asombro en su voz. El resto del grupo se puso serio al instante. Ja. Que los hijos de ese tipo me reconozcan, qué honor. Rió Walhor con sarcasmo. Seguro que has oído sus historias sobre mí, ¿no? No exactamente, respondió Aventó con frialdad. Nos lo contaron bardos que fueron amenazados, obligados a repetir esa historia exagerada, sobre cómo luchaste contra nuestro padre durante 100 asaltos y fuiste el único que escapó con vida, con solo esa cicatriz. Mentira descarada, añadió Blaise, dando un paso al frente. Te enfrentaste al maestro cuando apenas comenzaba su viaje. En cuanto te hirieron, corriste como un cobarde. Pero sigues presumiendo como si hubieras sobrevivido a un dios, solo eres un bocazas con suerte. TSK, Walhor chasqueó la lengua, levantándose lentamente mientras agarraba el hacha. Parece que tu padre no te enseñó modales.
Tal vez, como su enemigo más antiguo y poderoso, debería ser yo quien lo hiciera. Su sonrisa podrida se amplió. Y si mueres, me encantaría ver la cara de Einar cuando se entere. La tensión se rompió como un cristal. Los jóvenes desenvainaron sus armas al instante. Sabían que este hombre era fuerte. Quizás, el más fuerte al que se habían enfrentado. Sí, solo era un bandido que había escapado de Einar. Pero eso no lo debilitaba. Los enemigos de Einar eran todos monstruos. Y si alguien había sobrevivido a su ira, era porque también era un monstruo. Walhor se irguió, su enorme cuerpo proyectando una sombra titánica. Levantó el hacha y la apoyó en su hombro con una facilidad gélida. El frío de la montaña pareció intensificarse. Sin previo aviso, se lanzó hacia adelante como un oso salvaje, con el hacha en alto, y cargó contra el más grande de ellos. Roar, escudo. Gritó Aventó desde atrás, conjurando una barrera mágica. Roar levantó ambas hachas justo a tiempo para cruzarlas frente a él. El impacto fue brutal. La barrera mágica se rompió en 1000 fragmentos brillantes, amortiguando el golpe lo justo. Roar fue empujado hacia atrás, y sus botas dejaron profundas huellas en la nieve. ¡Explosión! Gritó Sophie, señalando con su bastón. Una bola de fuego centelleante atravesó el aire. Walhor se giró, blandió su hacha y la partió en dos. Ambas mitades explotaron tras él. Lucía apareció a su espalda como una sombra y su enorme martillo se estrelló contra una de sus piernas. Pero Walhor saltó, sorprendentemente ágil para su tamaño. Esquivó el golpe y giró en el aire como una bestia en plena danza. Sisel aprovechó el momento y disparó 3 flechas a la vez, apuntando a su torso. Walhor giró su hacha en un amplio arco. La ráfaga que generó desvió las flechas como si fueran hojas secas. Samuel murmuró encantamientos, impulsando rápidamente a sus compañeros. Aventó juntó las manos, apuntando ambas hacia el lugar donde aterrizaría Walhor. Runa de fuego. Runa de escarcha. Runa de relámpago. 3 sellos mágicos se iluminaron bajo los pies de Walhor en el momento en que tocó el suelo. La runa de fuego explotó violentamente. El bandido gritó, pero aprovechó el impulso de la explosión para lanzarse contra Blaise a una velocidad inimaginable. Blaise levantó su gran espada, la cubrió con magia, pero fue inútil. El golpe lo catapultó hacia atrás, haciéndolo volar varios metros antes de estrellarse violentamente contra la pared de la cueva. Blaise. Gritó Aventó. Afortunadamente, Samuel le había lanzado un hechizo de carne de roble, y ahora otro hechizo curativo lo envolvía en luz. Walhor, todavía sangrando, sonrió con su hacha preparada, como un demonio impulsado por la batalla. Pero sus prioridades cambiaron rápidamente. Sus ojos inyectados en sangre tras la última carga se fijaron en Samuel, el sanador, el apoyo, el alma del grupo. Si quería doblegar a estos mocosos, primero tenía que destruirles el corazón. Pero justo cuando se preparaba para atacar al muchacho, una figura apareció frente a él como un rayo. Era Lars. El charlatán del grupo, siempre listo para bromear, no dijo nada esta vez. Su rostro estaba fijo y su mirada era tan aguda como las espadas gemelas que sostenía. Con una gracia casi fantasmal, se deslizó sobre la nieve. Sus pies giraban con agilidad y sus espadas danzaban en un torbellino de acero y viento. Se movía con la precisión de un maestro y la pasión de un guerrero. Las hojas trazaban círculos, líneas, estocadas, fluidas como el agua, violentas como una tormenta. Walhor gruñó y contraatacó con potentes hachazos, pero aunque brutales, sus golpes eran más lentos. Lars esquivó, rodando bajo uno de ellos, y en un salto giratorio, como un trompo letal, atravesó el pecho del bruto con ambas espadas, dejando una estela carmesí en el aire. El impacto fue real. El corte se clavó en la carne del bruto. Pero Walhor no era un cualquiera. Con un rugido, aprovechó la corta distancia y le dio un puñetazo directamente en el estómago a Lars. ¿Qué? El golpe fue tan fuerte que hizo volar al joven como un muñeco de trapo, estrellándose contra la nieve a varios metros de distancia. HMPH, parece que ese tipo los entrenó bien, gruñó Walhor al ver la sangre en su pecho. Levantó la vista y miró fijamente al más cercano. Sofía. Había cambiado de bastón. Ahora sostenía uno verde, con una textura orgánica como una rama antigua y viva. Al verlo, los demás hermanos retrocedieron instintivamente. Sabían lo que significaba. Sophie comenzó a cantar un hechizo suavemente. Del bastón surgieron raíces negras y zarcillos verdes, extendiéndose como una plaga por el suelo, enredándose rápidamente en las piernas de Walhor con una velocidad venenosa. Un siseo siniestro acompañó los latigazos de energía que recorrían su cuerpo. El veneno entró. Su equilibrio se rompió. ¡Excelente!
Con fuerza bruta, Walhor arrancó las raíces y se liberó, levantando su hacha para partir a la bruja en dos. Sophie. Una lluvia de flechas lo obligó a levantar el brazo. Sisel, desde un flanco, la cubrió justo a tiempo. Y en ese mismo instante apareció Lucía como un rayo. ¡Ja! La chica empuñaba un martillo del doble de su torso. Lo sostenía con ambas manos, y cuando golpeó el estómago de Walhor, todo su cuerpo tembló con el poder canalizado. El impacto lo empujó 2 metros hacia atrás. Walhor cayó de pie, pero respiraba con dificultad y le temblaba el estómago de dolor. Cuando volvió a levantar la vista, sus ojos ardían con una rabia incontrolable. «Malditas plagas, los mataré a todos». Con un grito inhumano, su cuerpo explotó en un vívido aura verde. «Es un guardia rojo», gritó Blaise desde atrás. Activó la adrenalina, está recuperando su resistencia. El aura envolvió a Walhor como una segunda piel. Sus músculos se tensaron, recuperó la velocidad y sus ojos se posaron de nuevo en Sophie, quien intentaba cambiar de bastón al darse cuenta de que el de Miraag no era lo suficientemente efectivo. Ella no fue lo suficientemente rápida. Walhor ya estaba frente a ella. Los otros hermanos corrieron desesperadamente, pero sabían que no llegarían a tiempo. «Sophie», gritó Aventó con voz vibrante de seriedad. Sophie lo miró. Sonrió con determinación. Tormenta de fuego. El cielo rugió. Y el mundo ardió. Una explosión de fuego surgió de donde estaba Sophie, expandiéndose en todas direcciones como un sol terrestre. La ola de calor obligó a todos a arrojarse al suelo para evitar ser incinerados. Walhor fue expulsado del corazón del infierno y se convirtió en una antorcha humana. Aventó levantó la cabeza de la nieve, aturdido. «Por eso le sigo diciendo que deje de jugar con bastones, ella puede lanzar hechizos de nivel maestro con más facilidad que yo atarme las botas», murmuró mientras se ponía de pie, con una mezcla de orgullo y celos en su voz. Todos los hermanos asintieron con sonrisas cansadas. Pero Walhor todavía estaba vivo. Cubierto de sangre y ceniza, su rostro era una máscara de carne quemada. Su armadura de cuero estaba completamente destruida, y solo sus pantalones estaban intactos. Su brazo izquierdo colgaba carbonizado. Y aún así, «maldito seas». El grito hizo temblar la nieve. Pero antes de que pudiera moverse un centímetro más una sombra, un destello, un chorro de sangre como de una fuente. La cabeza de Walhor voló por el aire, girando lentamente antes de aterrizar en la nieve. Blaise permaneció detrás de él, firme e implacable. Su espada ensangrentada aún goteaba. «No te atrevas a tocar a mis hermanos», dijo con un tono tan serio que heló la sangre. Luego blandió su espada, limpiando la hoja con un solo movimiento. «Eso fue increíble», exclamó Lucía, aplaudiendo con entusiasmo. Los demás la miraron de forma extraña. «¿Qué?» «Lo fue», respondió ella, encogiéndose de hombros mientras los demás simplemente negaban con la cabeza y se acercaban a Blaise. «Bien hecho, hermano», dijo Aventó dándole una palmadita en la espalda. «Era más duro de lo que pensábamos». «Si hubiéramos luchado solos contra él, habríamos perdido», admitió Lars, envainando sus espadas. «TSK, no pude pelear mucho. Me mandó a volar enseguida», gruñó Roar con frustración. «Descansemos. Que las bestias se encarguen del resto», dijo Sisel, volviéndose hacia la cueva. Uno por uno, los hermanos comenzaron a caminar hacia el refugio. Pero entre los árboles alguien más los estaba observando. Discurso. Su ropa estaba chamuscada, pero su cuerpo estaba intacto. Había reaccionado justo a tiempo para proteger a Sophie antes del hechizo, aunque parte de la explosión la había alcanzado. Aún así, sonrió. Estaba feliz. Todos estaban bien. Todos eran fuertes. «Ya pueden cuidarse solos», susurró antes de mirar a Sombra B y Sombra C. «Pueden regresar. Yo los protegeré de ahora en adelante». «Bueno, si tú lo dices», respondió Sombra B con resignación. Sabía que, aunque eran asesinos, estaban muy por debajo del nivel de Runa. Ambos desaparecieron entre los árboles, dejando a la joven sola en la nieve. «Runa. Deja de esconderte, te vimos hace siglos», gritó Blaise desde dentro de la cueva. «¿Qué puedes hacer?» «Parece que no me vieron», dijo con una sonrisa mientras se quitaba la mascarilla. Era joven, apenas tenía 15 años. Cabello rubio, ojos azules y un rostro tan hermoso como feroz. Había sido la niña mayor del orfanato Salón de Honor antes de que Einar matara a Grelod el Bondadoso. Nunca pidió ser adoptada. Quería proteger a las demás. Y así, Einar la llevó a la Hermandad Oscura. Allí, fue entrenada por los mejores, y por él. Desde entonces, su vida tuvo un propósito: proteger a quienes una vez llamó hermanos. «Oye, Runa. Deja de esconderte ya.
gritó Lucía, corriendo hacia ella emocionada. Y Runa sonrió, sabiendo que finalmente estaba en casa. La única vez que Einar se había aventurado en el mundo Mugle fue aquella noche en que ayudaron a rescatar a Ojo Loco. Pero incluso entonces, no había visto gran cosa. El lugar donde lo encontraron era tan remoto que apenas había rastros de tecnología. Lo único que le llamó la atención en esa ocasión fue una gran carreta de metal que se desplazaba sin caballos. Aunque, considerando toda la magia del mundo, no le pareció tan extraño. Pero ahora era diferente. Estaba en pleno corazón de la ciudad, rodeado de cientos de esos automóviles, todos moviéndose sin un solo mago que los guiara. Algunos emitían destellos, otros ruidos fuertes. Todos se movían rápidamente, obedeciendo señales que él no entendía. Einar, deberías quitarte la máscara, dijo Harry en voz baja. Llamas demasiado la atención, o peor aún, alguien podría confundirte con un ladrón. Incluso con la magia de sigilo activada, su presencia seguía siendo notoria. Ese tipo de hechizo solo hacía a alguien menos visible, no invisible. Y con su inusual apariencia, su ropa extraña y la máscara que le cubría el rostro, no hacía falta mucho para llamar la atención. Por eso Einar llevaba su colgante mágico, el que le ayudaba a modular la voz. Al quitarse la máscara, su mirada permaneció fija en los vehículos que pasaban frente a él. Su expresión, normalmente tranquila, ahora mostraba un atisbo de sorpresa. Vaya, qué raro, nunca lo habíamos visto así, ¿verdad? Comentó Sirius con una sonrisa burlona. Bueno, el profesor Einar nunca ha salido realmente al mundo Mugle, respondió Harry, casi como si defendiera el honor de su maestro. Entonces, ¿vamos directo a Egipto en traslador o prefieres probar el método Mugle? Preguntó Sirius. Einar entrecerró los ojos, pensativo. Ahora que lo pienso, ni siquiera he explorado el reino en el que me encuentro. Cambiemos de planes. Antes de ir a Egipto, quiero saber más sobre este lugar. Bueno, Sirius rió con torpeza. No sé mucho sobre ese reino, ¿cómo lo llamas? ¿Y tú, Harry? Vivo aquí, pero tampoco lo conozco bien. ¿Sabes? A mis tíos no les gustaba mucho llevarme a ningún sitio. Entonces necesitaremos un guía, dijo Sirius. Conozco a la persona perfecta, declaró Harry. Lo que hizo a continuación fue guiarlos a una de esas cabinas telefónicas públicas. Tras una breve explicación sobre su funcionamiento e introducir unas monedas, marcó un número. Einar observaba todo con genuino interés. ¿Por qué el mundo mágico no usa cosas como esta? Le preguntó a Sirius. En Skyrim, enviar mensajes era todo un suplicio. O bien usaban mensajeros, que podían morir o perderse, o dependían de caravanas, que resultaban demasiado caras solo para entregar una nota. Aquí, incluso sin magia, la comunicación era instantánea. Los aparatos eléctricos tienden a fallar cuando hay magia cerca, explicó Sirius, encogiéndose de hombros. Y aunque podríamos replicarlos con magia o alquimia, la mayoría de los magos son tan anticuados que ni siquiera lo intentan. Detestan imitar a los mugles. Eso es una tontería, dijo Einar con seriedad. Cuéntamelo, rió Sirius. Mi familia todavía cocinaba con carbón y leña. Deberías haber visto sus caras cuando construí una motocicleta mugle. Creo que fue entonces cuando me repudiaron oficialmente. Necesitamos ir a esta dirección, dijo Harry después de colgar. Tomaremos el autobús noctámbulo, les informó Sirius. No puedo aparecerme allí. Nunca he estado allí, y aún tienes el rastro en tu varita. Si usamos magia cerca de ti, el ministerio pensará que fuiste tú. El permiso de Harry para usar magia fuera de Hogwarts aún no había sido aprobado. Afirmaban que era para proteger a los menores, pero todos sabían que esa regla solo aplicaba a quienes vivían en el mundo mugle. Otra hipocresía del ministerio. Sirius levantó su varita y, en cuestión de segundos, el autobús noctámbulo apareció de repente frente a ellos. Los tres subieron. Al bajar, Harry parecía mareado. Sirius hizo una mueca de incomodidad, mientras que Einar descendió con total calma. Nada de ese vehículo podía compararse con ir a lomos de un dragón a toda velocidad. Ante ellos se alzaba una hermosa casa. En cuanto se acercaron, la puerta se abrió y Hermione salió sonriendo. Corrió a abrazar a Harry y luego saludó cálidamente a Sirius y Einar. Me alegro mucho de que hayas venido. Harry me dijo que necesitabas un guía, dijo con entusiasmo. Sí, tu querido profesor quiere explorar lugares interesantes por si encuentra una mazmorra oculta, dijo Sirius en tono burlón. Iba a Egipto, pero cambió de opinión al darse cuenta de que no sabe nada del mundo mugle. Hermione se sonrojó levemente, pero rápidamente recuperó la compostura. Perfecto.
Mi mamá aceptó que me uniera a ustedes con una condición. Tengo que llamarla todos los días. Estaba visiblemente emocionada con la idea de emprender una aventura con Einar y Harry. Y bueno, con Sirius también. En ese momento, los Granger salieron al pasillo justo a tiempo para escuchar la conversación. La señora Granger miró a Einar con curiosidad, luego a su hija y, finalmente, al rostro sombrío de su esposo. Ambos parecieron llegar a la misma conclusión. Papá, él es el profesor Einar. Nuestro profesor de defensa contra las artes oscuras, dijo Hermione. Ambos adultos se sorprendieron. No esperaban que un joven de aspecto tan serio pudiera ser realmente profesor. Por las historias de su hija, siempre imaginaban a alguien mayor, como Dumbledore o la profesora McGonagall. Y aunque no lo decían en voz alta, no les gustaba cómo se iluminaban los ojos de Hermione al hablar de él, porque sabían que ese brillo no era académico. Bueno, el señor Granger lo sabía. La señora Granger, por otro lado, estaba fascinada. La señora Granger le dio un codazo a su marido por su expresión y luego se acercó cálidamente. Es un placer conocerte. Hermione nos ha contado mucho sobre ti, dijo con una sonrisa. Igualmente. No traje un regalo, así que te daré esto en su lugar, dijo Einar mientras sacaba dos bastones que brillaban con encantamientos, sorprendiendo a los padres de Hermione. Profesor, no son magos, dijo en voz baja. Lo sé. Estos bastones tienen su propia carga mágica, válida para 10 usos, respondió Einar. Estaba muy al tanto de lo que se había desatado en el mundo mágico. Y aunque no estaba seguro de si afectaría a los muggles, dado que Hermione era una bruja, sus padres podrían no estar tan seguros. Uno de los bastones era un bastón de restauración, capaz de sanar cualquier herida. El otro era un bastón de conjuración que invocaba una manada de lobos astrales. Sirius comprendió rápidamente lo que Einar hacía. En la última guerra, muchas familias de magos nacidos de muggles habían sido asesinadas. Aunque le sorprendió que un bastón pudiera usarse para hacer magia sin ser mago, pensó que era algo bueno. El señor Granger, como hombre, se mostró inmediatamente interesado, aunque también un poco en conflicto. Parecía bastante caro. No te preocupes. Puedo crearlos con solo un trozo de madera y una piedra de alma, dijo Einar, notando lo que lo frenaba. Aunque sobre la piedra del alma, probablemente era imposible encontrarla aquí. O mejor dicho, no existía en este mundo. Por suerte, Einar, o mejor dicho, Dren, tenía muchas guardadas. Él era quien solía reunirlas y llenarlas para Einar. Muy bien. ¿Qué tal si comemos algo antes de que te vayas de aventura? Preguntó la señora Granger, mirando a su esposo, quien ya había perdido las ganas de proteger a su hija tras ver un bastón mágico. Mientras hablaban sobre el viaje y preguntaban a dónde iban. Espera, ¿dijiste que ibas montado en un dragón? Preguntó el señor Granger con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Habían visto fotos de los dragones del torneo de los 3 magos que su hija les había mostrado. Bueno, tengo un carruaje, pero creo que llamaría mucho la atención por aquí, dijo Einar. De lo contrario, podríamos tomar el autobús noctámbulo, añadió Sirius. ¿Cuánto durará su viaje? Preguntó el señor Granger con seriedad. Si no hay nada que explorar, solo un par de días. Aunque tendremos que preguntarle a nuestro guía sobre los lugares que visitaremos, respondió Einar con una sonrisa. Hermione rápidamente se dio cuenta de esto y dio un paso adelante con un mapa, que extendió sobre la mesa con varios lugares marcados. Elegí 5 lugares, bueno, los más conocidos. No sé qué tan rápido viajaremos, pero una semana debería ser suficiente, dijo Hermione con una sonrisa. Aunque el señor Granger quería impedir que su hija viajara con 2 jóvenes y un adulto, también era una gran aventura para ella. Detenerla tampoco tenía mucho sentido. ¿Te gustaría venir con nosotros? Preguntó Einar, comprendiendo los pensamientos paternales del señor Granger. El señor Granger se sorprendió por la repentina invitación. ¿Estás seguro? Este es un viaje para magos, y yo no soy uno de ellos, dijo rápidamente. Les das demasiado crédito a los magos de aquí. De donde yo vengo, niños de 10 años podrían vencerlos, incluso sin magia en sus cuerpos, dijo Einar con calma. Oye, dijo Sirius sintiéndose insultado. Eso hizo reír a todos, mientras el señor Granger miraba a su esposa. Sé que quieres ir. Desde que descubrimos el mundo del que ahora forma parte Hermione, has estado soñando con una aventura. Adelante. No te preocupes, yo me encargo de la clínica dental, le dijo con cariño a su marido. Entonces me encantaría unirme a tu aventura, dijo el señor Granger con una sonrisa amistosa. Estas son las ruinas de este antiguo reino, dijo Einar, observando los restos desmoronados de lo que una vez fue un castillo.
Acababan de llegar en un traslador, la forma más rápida, y técnicamente más barata, de viajar largas distancias en el mundo mágico. El lugar donde desembarcaron era conocido por su conexión con la leyenda del rey Arturo, aunque hoy en día solo quedan piedras desgastadas por el tiempo, apenas en pie. Sin embargo, su ubicación le otorgaba un aire majestuoso, una belleza melancólica que perduraba a pesar del deterioro. Estaban en el castillo de Tintagel. Sí, el castillo de Tintagel es una fortaleza medieval ubicada en Cornualles, Reino Unido, explicó Hermione, hojeando un libro de historia mágica. Es famoso por estar vinculado a la leyenda del rey Arturo. Según Godofredo de Monmouth, Arturo fue concebido aquí cuando Uther Pendragon, con la ayuda de Merlín, adoptó la apariencia del duque de Cornualles para estar con Igraine. También está relacionado con la historia de Tristán e Isolda. Y bajo estas ruinas, hay una cueva que, según la leyenda, fue el hogar del mismísimo Merlín. Einar examinó la zona con una mirada penetrante, atento a cualquier señal mágica, trampas ocultas o artefactos encantados. No encontró nada, por ahora. Mientras tanto, Harry, el señor Granger y Sirius observaban en silencio las montañas distantes, disfrutando de la vista. Después de un rato, todos se dispersaron para explorar. Einar descendió a la cueva que se decía era el hogar de Merlín, pero solo encontró piedra húmeda. Ni rastro de magia. Regresó a las ruinas, aburrido. Estaba a punto de rendirse cuando sintió un leve cosquilleo mágico en un rincón olvidado de la pared. Una pequeña roca, aparentemente común, lo atraía. Se acercó con cautela y lo examinó. Era un antiguo detonador mágico. Al tocarlo, una de las ruinas a su espalda cambió. Donde antes no había nada, apareció una enorme piedra, como si hubiera estado allí durante siglos, y en su centro había una espada, completamente de plata, que brillaba con una suave luz mágica. Había unas palabras grabadas en la empuñadura. Quien saque esta espada será proclamado por derecho propio rey de Inglaterra, leyó Einar en voz alta. Lo miró unos segundos, lo agarró sin esfuerzo y lo sacó. No hubo resistencia. Lo examinó con desinterés y, tras una pausa, lo volvió a colocar en su lugar. Ni siquiera tiene buen filo. Incluso una espada de hierro común sería más útil, comentó, visiblemente decepcionado. Mientras tanto, Harry y Hermione, que habían presenciado la escena desde lejos, se miraron fijamente, sin palabras. Acababan de hablar de que Excalibur no era lo mismo que la espada en la piedra. Pero al ver lo casual que era todo, negaron con la cabeza, pensando que tal vez lo habían imaginado. Después de eso, visitaron algunas ruinas más por toda Inglaterra, pero Einar no encontró nada que valiera la pena, hasta la última parada, Stonehenge. Tan pronto como llegaron, Einar se detuvo en seco, con la mirada fija al frente. ¿Una puerta al olvido? Susurró, más para sí mismo que para los demás. Nadie entendió lo que quería decir, pero inmediatamente caminó hacia las piedras, examinándolas con fervor. Sin embargo, al no percibir ninguna magia, su entusiasmo se desvaneció. Parece una puerta al olvido, más mundana de lo que esperaba. Aunque quizá me equivoque, añadió con seriedad, inspeccionando cada piedra con atención. Gracias a los trasladores y a una buena planificación, visitaron todas las ruinas principales de Inglaterra en solo 2 días. Aún tenían tiempo antes de regresar, así que decidieron aprovechar y viajar a Egipto. Viajar no era difícil. Simplemente había que ir al departamento de transporte mágico del ministerio, pagar unos galeones y solicitar un traslador internacional. En cuestión de minutos, estaban en Egipto, bajo un sol abrasador y un cielo inmenso. Fue allí, entre las arenas del desierto, donde Einar finalmente sintió que su aburrimiento comenzaba a desvanecerse. Exploraban una pirámide protegida por runas antiguas cuando, al activar involuntariamente un mecanismo oculto, se activó una trampa mágica. En un instante, fueron transportados a las profundidades del complejo, dentro de una cámara subterránea. Por fin, algo interesante, murmuró Einar, sonriendo por primera vez en días. Einar abrió su bolsa mágica y sacó varias armaduras de cuero encantadas, lanzándolas con precisión a cada miembro del equipo de exploración improvisado. Sin perder tiempo, le entregó un segundo bastón mágico al señor Granger, imbuido con hechizos de fuego controlados, y distribuyó dagas encantadas a los demás. Prepárense. Hay magia en el aire, y no es reciente, advirtió Einar con gravedad, sus ojos dorados brillando al detectar rastros arcanos invisibles para los demás. Con el escudo rompehechizos asegurado en su espalda y una espada en su cadera, tomó la delantera con paso decidido. Hacer clic. El sonido seco los paralizó a todos. Todos se giraron hacia Harry, que acababa de pisar una losa suelta. Un estruendo sordo resonó desde el fondo del pasillo.
Una enorme bola de piedra empezó a rodar hacia ellos a una velocidad deslumbrante. Los demás retrocedieron presas del pánico, con el rostro lleno de miedo, pero Einar solo suspiró. Les dio la espalda al grupo, se ajustó el escudo a la espalda y desenvainó un martillo de guerra rúnico. Cuando la esfera estuvo lo suficientemente cerca, la golpeó con un golpe devastador, rompiéndola en fragmentos. Sigamos adelante, dijo con calma, mientras aún había polvo en el aire. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Cuidado, papá. Gritó Hermione, lanzando una maldición explosiva contra una momia que intentó morder a su padre. El señor Granger, sudoroso pero emocionado, hizo girar su bastón con torpeza pero entusiasmo, asando arañas gigantes. Harry y Sirius lucharon codo con codo, bloqueando y contraatacando a las momias que se lanzaban contra ellos con armas con forma de hoz. A pocos metros de distancia, Einar observaba atentamente, evaluando el desempeño del equipo. Una momia saltó hacia él desde un costado, pero Einar simplemente se giró y le propinó un puñetazo. El impacto redujo al no muerto a una nube de polvo. En medio del caos, Harry pisó otra loseta trampa. Todos lo miraron con expresión de fastidio al ver que nuevas momias emergían de las sombras. Lo siento, murmuró Harry, avergonzado. Pero entonces surgió un nuevo peligro. Se abrieron grietas en las paredes y salió disparada una lluvia de flechas. Einar saltó delante del grupo. «Ven», ordenó con fuerza. Una ráfaga de viento ciclónico se arremolinaba a su alrededor, desviando las flechas que pasaban silbando y provocando que cayeran inofensivamente al suelo. «Vamos a movernos», ordenó con resolución. Caminaron hacia una puerta adornada con dos colosales estatuas de piedra con cabezas de chacal. Einar se detuvo, las examinó y, con un gesto rápido, disparó dos proyectiles incendiarios que impactaron contra las cabezas de los guardianes. Las estatuas se agrietaron y se desmoronaron sin resistencia. «Listo», dijo, empujando la puerta mientras los demás lo seguían con asombro. Al cruzar el umbral, un resplandor dorado los cegó. Miles, quizás millones, de monedas y artefactos antiguos brillaban bajo la tenue luz mágica de la cámara. Pero Einar no miró el oro. Sus ojos se posaron en tres objetos oscuros que descansaban sobre un sarcófago al fondo de la cámara. Avanzó con cautela, sintiendo una densa y antigua presión mágica. Como si algo lo estuviera observando. Su armadura cambió instantáneamente, transformándose en un conjunto defensivo de placas de escamas de dragón, mientras levantaba una mano y le indicaba al grupo que se mantuviera atrás. De repente, el sarcófago explotó. La tapa se estrelló contra el techo y se hizo añicos. De dentro, emergió un hombre como si despertara de un sueño milenario. Era calvo, de piel morena oscura, cubierto de colgantes y anillos dorados. Su pecho desnudo exhibía tatuajes mágicos, ahora desvanecidos por el tiempo. Vestía solo una tela blanca que le llegaba hasta las rodillas. Parecía humano, salvo por sus ojos. Eran completamente negros. No como el carbón, sino como el vacío puro, donde la luz se extinguía. Su mirada se posó en Einar, desprovista de cualquier emoción. «Otro ladrón carne para mi hambre», dijo con voz profunda y gutural, en un idioma olvidado durante siglos. Pero Einar lo entendió, gracias al anillo que Dren le había dado para descifrar cualquier lengua. «Aunque no busques mi oro, no importa. Tengo hambre», añadió el ser, levantando un bastón dorado coronado con una gema de color rojo sangre. Una serpiente de fuego surgió del aire y se abalanzó sobre Einar con una velocidad letal. Einar desenvainó una gran espada grabada con runas nórdicas y la lanzó en un arco vertical. La serpiente se partió en dos con un chillido mágico antes de desaparecer. Pero desde el suelo, una lanza negra se disparó a una velocidad increíble y le impactó el pecho. No la vio venir. La lanza se hizo añicos al impactar con su armadura, dejando solo una chispa de magia que se desvaneció instantáneamente. Einar alzó la mirada, sonriendo. Era una sonrisa peligrosa. La sonrisa de alguien que acababa de encontrar algo que merecía su tiempo. «Sirius, lleva a los demás más atrás». Este es mío», dijo con firmeza. Un escalofrío recorrió la espalda de todos. El aire se volvió más denso, más frío. Incluso el oro parecía más opaco. La verdadera batalla apenas comenzaba. «Oh, parece que no eres un cobarde cualquiera», murmuró el hechicero, fijando la mirada en Einar con creciente interés. Luego desvió la mirada hacia los demás y retrocedió con calma, como si lo que se avecinaba fuera inevitable. «No importa, solo has retrasado lo inevitable. Nadie sale de aquí sin mi permiso». Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Einar, apenas visible bajo su yelmo. Sus ojos brillaban con una excitación casi salvaje.
Oh, tu cadáver me lo entregará, respondió con firmeza, con los ojos encendidos por la sed de batalla. ¿Arrogancia? ¿Orgullo? He visto a muchos como tú, todos se arrodillaron ante mí, o nunca se fueron, gruñó el mago alzando su bastón. Sin decir palabra, las sombras se agitaron como si respondieran a una llamada ancestral. Desde los rincones de la cámara, se extendieron como tentáculos vivientes. El aire se volvió pesado. Las paredes se retiraron, expandiendo la habitación con un crujido arcano. El oro amontonado se desplomó, dispersándose como si huyera de lo que estaba por venir. Desde esas sombras, lanzas oscuras se dispararon hacia Einar a una velocidad vertiginosa, mucho más allá de la de un mago común en este mundo. Einar reaccionó por instinto. Se movió en zigzag, el peso de su armadura de dragón hacía retumbar el suelo a cada paso, y sus evasiones se acompañaban de una sinfonía de metal entrechocando. Dos espadas se materializaron a su espalda, una negra con filos rojos que exudaba un poder infernal, y la otra dorada, que irradiaba una luz purificadora, coronada con una gema reluciente. La espada daédrica y la legendaria rompedora del amanecer. Con ambas manos, Einar atacó las lanzas de sombra que se acercaban. Cada golpe desprendía destellos de luz que cortaban brevemente la penumbra. Las hojas silbaban en el aire mientras repelían la oscuridad. De repente, el mago desapareció en un instante, reapareciendo justo detrás de Einar como una mancha en las sombras, blandiendo una lanza negra que descendió como una guadaña hacia su espalda. Pero Einar lo sintió. Sin mirar, cruzó ambas espadas. Una desde arriba, otra desde un lado. El impacto resonó como un trueno de acero. Entonces, otra lanza surgió del suelo, apuntando directamente a su cabeza. Einar simplemente ladeó el cuello ligeramente, y la punta rozó su casco. El mago soltó su arma, que al instante se convirtió en un orbe pulsante y explotó violentamente. La explosión obligó a Einar a avanzar, pero su armadura de dragón lo protegió de todo daño. Bajo el yelmo, su sonrisa se ensanchó. Su entusiasmo era desbordante. Aún así, sabía que tenía que adaptarse. Esa armadura, aunque casi impenetrable, lo ralentizaba demasiado. Con un destello oscuro, su equipo cambió. Ahora llevaba la armadura de ébano, la misma que había usado contra Dumbledore. Más ligera, más flexible y reforzada con runas de resistencia mágica. La espada daédrica desapareció. En su lugar, apareció la espada de ébano, envuelta en venas carmesí que latían como carne viva. Aún conservaba el poder de su anterior dueño, un alma corrupta y poderosa. El hechicero, observando desde las sombras, frunció el ceño ante la transformación de Einar. Con un rugido gutural, alzó su bastón, cuya gema brillaba como un sol oscuro. «Levantaos, siervos mis». Las sombras rugieron. El suelo crujió con un estruendo ensordecedor. De las fisuras surgieron esqueletos, espectros encapuchados, momias y cadáveres envueltos en vendas ennegrecidas. Armados con espadas, escudos y varitas, formaban un grotesco ejército de la muerte. Einar no se inmutó. Sería el mejor. En un abrir y cerrar de ojos, Einar desapareció. Cuando reapareció, fue como un rayo que atravesó la oscuridad. Su espada danzaba, decapitando a los enemigos con tal velocidad que sus cuerpos aún no habían caído cuando sus cabezas ya estaban volando. Y entonces, estaba frente al mago. El rompedor del alba se hundió directamente en su pecho. Los ojos del hechicero se abrieron de par en par, horrorizados, y, en un instante, su cuerpo se desmoronó. Todo su ejército cayó con él, reducido a cenizas. Einar frunció el ceño. Sus ojos solo reflejaban decepción. ¿Eso fue todo? Pero antes de que pudiera darse la vuelta, sintió un temblor. El polvo se agitó. Una baratija cerca del sarcófago explotó. Otra empezó a brillar. Las sombras y los restos se arremolinaron furiosamente hasta formar una figura. El mago renació, pero ya no era humano. Se había convertido en una abominación momificada. Su piel seca colgaba de sus huesos, dejando al descubierto sus dientes. Sus ojos, negros pozos de odio, ardían con una rabia inhumana. «Tú, bastardo, ¿cómo te atreves?». De su boca brotó un grito impregnado de locura. De la oscuridad surgieron plagas. Escorpiones, escarabajos, serpientes. Una marea viviente de veneno y muerte se abalanzó sobre Einar. Yolk-Torshul. Un rugido abrasador surgió del pecho de Einar. Llamas dracónicas brotaron de su boca, envolviendo al enjambre e incinerando todo a su paso. Mortal asqueroso y repugnante. Te arrancaré el alma y te haré parte de mi ejército eterno. Dominaremos este mundo juntos, desde la tumba. Gritó el hechicero, delirante, apuntándole con su bastón.
Relámpagos negros, como serpientes infernales tejidas con maldiciones y odio, se deslizaron por las paredes de la cámara con un siseo antinatural. Se abalanzaron sobre Einar con una velocidad que desgarraba el aire. Reaccionó al instante, lanzándose hacia un lado con fuerza. Su salto dejó un rastro de chispas mientras sus glebas de obsidiana rozaban el suelo. Por primera vez en esta batalla, sintió un atisbo de peligro real. Las monedas de oro bajo sus pies, tocadas por los rayos, se derritieron como cera ante una hoguera. Un hedor acre se extendió por el aire. No parece letal, pero dolería, murmuró Einar con una sonrisa torcida bajo su casco, sus ojos brillando de emoción. El hechicero no perdió ni un segundo y levantó su bastón en un gesto frenético. Que la plaga te consuma. Gritó con voz demoníaca. Del cristal oscuro de su bastón emergió un vórtice de podredumbre. Insectos imposibles, portadores de peste y muerte, se dispersaron como una marea viviente. Moscas negras, ratas putrefactas, escorpiones, gusanos y esporas flotantes cubrieron la sala como un sudario. Einar levantó una mano. Se formó una esfera de fuego, ardiendo con creciente intensidad, hasta que la apretó con furia. Una explosión abrasadora estalló a su alrededor. Las llamas rugieron como dragones desatados, incinerando todo a su paso. Las criaturas gritaron antes de quedar reducidas a cenizas. Pero incluso entonces, Einar sintió que el veneno y la enfermedad intentaban infiltrarse en su cuerpo. Una sensación de ardor en su interior, un picor en la sangre. Hasta que su pecho brilló con una luz dorada, como si el mismísimo sol hubiera latido en su interior. La corrupción se purgó al instante. Muere. Aulló el hechicero, perdiendo todo rastro de cordura. Las sombras cobraron vida. De cada grieta, de cada piedra del techo, el suelo y las paredes, surgieron lanzas con puntas de fuego oscuro como enjambres de muerte. Einar danzaba entre ellos con una precisión sobrenatural. Esquivaba como si pudiera ver el futuro. Entonces, en su mano, se materializó una lanza de acero puro, reluciente como el amanecer. La sostuvo solo un segundo. Amino. La palabra resonó como un trueno. Lanzó la lanza con una fuerza tremenda, y ésta se partió en docenas, luego en cientos, como si la voluntad de Einar hubiera multiplicado su filo. Una lluvia de muerte cayó sobre el hechicero. El hechicero alzó su bastón. El suelo tembló y un muro de piedra y huesos se alzó como un baluarte antinatural. Los proyectiles rebotaron, destrozando columnas y muros, pero no al hechicero. El hechicero hizo una mueca de desprecio antes de señalar las paredes. Se agrietaron como si obedecieran una orden ancestral, y cientos de agujeros se abrieron. Luego señaló el techo. Se derrumbó como una montaña que se derrumba sobre Einar. Ahora. Gritó el hechicero. Pero Einar ya se movía. Saltó hacia atrás con una gracia imposible para alguien con armadura, como un lobo esquivando una trampa. Las paredes vomitaban una lluvia de flechas recubiertas de veneno verde que chisporroteaban al contacto con el aire. Las flechas impactaron en su armadura, rebotando como si fueran juguetes. ¿Eso es todo?, dijo Einar con voz grave, quitándose una flecha del hombro. Ni el veneno ni el acero pueden quebrantar mi voluntad. El hechicero rugió. Estás en mi dominio. Este lugar me pertenece. Cada piedra, cada sombra, cada aliento está bajo mi control. Venir aquí fue el peor error que has cometido. Einar se rió, con una risa breve y sin miedo. Entonces eso es perfecto. Estaría bien. Su grito retumbó como una tormenta. Su cuerpo se convirtió en una fugaz mancha borrosa, un rayo oscuro que atravesó el campo de batalla. Apareció junto al hechicero, con su mandoble descendiendo con un rugido de acero, con la intención de partirlo en dos. Un escudo, negro como el vacío, emergió justo a tiempo para bloquear el golpe. El impacto fue tan brutal que hizo temblar el suelo. El hechicero sonrió con confianza y miró a Einar a los ojos. Te tengo. Su bastón se elevó con la velocidad del rayo, apuntando directamente al corazón de Einar. Y un hechizo verde, que Einar conocía muy bien, lo golpeó en el pecho. Al ver el hechizo mortal golpear a Einar de lleno en el pecho, el hechicero soltó una risa quebrada y oscura, llena de desprecio. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro podrido, como si ya saboreara la victoria. Pero esa expresión se congeló instantáneamente. Un dolor agudo le atravesó el pecho. Miró hacia abajo, y lo vio. La mano de Einar, envuelta en un tenue resplandor ardiente, le había atravesado el torso. Entre sus dedos latía un corazón ennegrecido por la corrupción. ¿Qué? Logró balbucear el hechicero. Einar no respondió. Cerró el puño con brutal determinación.
Un crujido húmedo resonó en la cámara, y el órgano estalló como fruta podrida. El cuerpo del hechicero se convulsionó una vez, luego se desintegró en una nube de ceniza maldita, arrastrando consigo el segundo recipiente, que se hizo añicos en 1000 fragmentos, desatando una ola de energía oscura que sacudió las paredes. Silencio. Debajo del casco de ébano, una fina gota de sangre goteaba de la nariz de Einar y se desvanecía en el suelo sombreado y cubierto de oro. Por primera vez desde que llegó a este mundo, había sangrado. Y eso, lejos de preocuparle, solo encendió aún más la llama de su entusiasmo. Sin embargo, sabía que esta no era una batalla donde pudiera desplegar todo su poder. Si usaba ataques destructivos, pondría en riesgo la vida de otros. La presencia de aliados, de inocentes, era una cadena que limitaba su furia. Pero esa limitación, también hizo la pelea más deliciosa. Y estaba a punto de terminar. El último recipiente, el más antiguo y agrietado, comenzó a brillar con una luz oscura y enfermiza mientras las otras luces de la cámara se apagaban, como si una sombra eterna las estuviera devorando. Un grito surgió de las profundidades de la pirámide, un lamento desgarrador que parecía venir directamente del corazón del infierno. Un torbellino de sombras surgió del suelo, girando con una fuerza sobrenatural, y del vórtice emergió el hechicero, aunque ya no era humano. Su nueva forma era monstruosa. Su cuerpo se había transformado en una bestia alta y musculosa, de piel negra y huesos al descubierto. Parecía un sabueso del infierno, de pie sobre dos patas, con colmillos como cuchillas y dos guadañas curvas en lugar de manos. El bastón había desaparecido, reemplazado por una brutalidad salvaje. Si Hermione hubiera estado allí, habría gritado un nombre: Anubis. Pero Einar no conocía a los dioses de Egipto. Simplemente observaba con fría calma. ¿Un animago?, preguntó desapasionadamente, como si comentara el clima. No me compares con esos patéticos magos que se transforman en roedores y gatos, gruñó el hechicero con una voz profunda y resonante que parecía arrastrar la oscuridad con cada palabra. Esta forma, es la de un ser superior. Él dio un paso adelante. En la antigüedad, nos llamaban dioses. Éramos herederos de la noche. Dioses entre los mortales. Nos adoraban. Nos temían. No creía que alguien como yo aún caminara por este mundo. Einar no respondió. Simplemente observó. Y el hechicero se abalanzó. Desapareció de la vista humana, moviéndose a una velocidad fantasmal. Sus guadañas cortaban el aire como segadores invisibles, con el objetivo de decapitar a Einar de un solo golpe. Pero Einar levantó la mano con calma. Bloqueó ambas espadas con sus antebrazos blindados. Abandonar tu magia para enfrentarte a mí en combate cuerpo a cuerpo, fue un error. Te quitó lo único que te daba una oportunidad. Le propinó una patada directa al estómago. El impacto fue brutal. El hechicero salió despedido hacia atrás, estrellándose contra un pilar y derribándolo. No solo lucho con mi cuerpo, rugió la bestia, mientras las sombras de la cámara cobraban vida sin que él las invocara. Soy el amo de la oscuridad. Látigos sombríos, lanzas de fuego negro y criaturas rastreras surgen de las paredes y el techo y cargan contra Einar con una velocidad aterradora. Einar se movía entre ellos como una danza de guerra. Las lanzas rozaban su armadura, chispeando, pero nunca tocaban carne. El hechicero cargó de nuevo y sus guadañas trazaron líneas de muerte en el aire. Y entonces, la armadura de Einar cambió. Se desvaneció en una nube de cenizas, reemplazada por otra. Más clara, más oscura, más rápida. La legendaria armadura del gremio de ladrones de Esquirim. Una capucha negra le cubría la cabeza. Una máscara encantada ocultaba su rostro. En sus manos, dos dagas orcas brillaban con filos encantados. El hechicero atacó, pero Einar ya no estaba allí. Un destello. Un corte apareció en su pecho. Y todos los hechizos lanzados hacia el lugar donde Einar había estado solo impactaron el aire vacío. El hechicero se giró instintivamente. Una ráfaga le pasó por la cabeza. Apenas logró esquivarla a tiempo, pero una fina línea de sangre negra se abrió en su cuello. Einar desapareció nuevamente. Disfrutaba de la pelea. Como un cazador jugando con su presa, la criatura atacó una vez más. Las sombras lo apuñalaban desde todas direcciones. Pero Einar era una mancha oscura, imposible de atrapar, hasta que todo quedó sumido en la oscuridad. Por un segundo, solo hubo oscuridad total. Y luego, cuando la luz regresó, Einar estaba clavándole una de sus dagas en el pecho al monstruo. El hechicero lo miró con ojos enloquecidos y llenos de odio, sabiendo que era el final. Maldito seas. Te maldigo. Escupió con voz gutural, vomitando su desesperación. Una sombra negra lo envolvió. Intentó extenderse, tocar a Einar, consumirlo.
Pero al entrar en contacto con su cuerpo, la oscuridad explotó en un vórtice, rebotando como si hubiera chocado con una barrera divina. La sombra fue absorbida por el pecho del hechicero. Sus ojos se abrieron en estado de shock y luego se oscurecieron. Su cuerpo se convirtió en polvo. Parece que no puedo ser maldecido, dijo Einar con calma. La cámara quedó en silencio. El oro y los artefactos antiguos comenzaron a moverse lentamente, como si se hubiera roto un hechizo. Regresaron a sus lugares, amontonándose alrededor de Einar como si reconocieran a su nuevo amo. Y él, de pie entre las cenizas de un dios falso, simplemente observaba. La calma volvió a la pirámide como el eco que sigue al trueno. La batalla había terminado. Uno a uno, los demás comenzaron a acercarse con cautela, observando el cuerpo de Einar, aún de pie entre los restos dorados y las cenizas del hechicero. Hermione fue la primera en correr hacia él, con los ojos llenos de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó con voz temblorosa. El señor Granger, por su parte, simplemente meneó la cabeza con resignación, como si ya hubiera aceptado que Einar simplemente desafiaba toda lógica. Inevitable, murmuró. Sirius, sin perder tiempo, arqueó una ceja mientras recorría la cámara con la mirada. Oro. Oro por todas partes. Armas ancestrales hechas de metales preciosos, copas encantadas, estatuas e incluso un sarcófago de oro macizo que irradiaba un poder ancestral. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo este oro?, preguntó Sirius con un brillo travieso en los ojos. Einar se encogió de hombros con absoluta calma. Puedes quedártelo. Siempre encuentro habitaciones como esta. Todos se giraron al unísono para contemplar las montañas de riqueza. Era suficiente no solo para amasar una fortuna, sino también un legado. Si una sola familia mágica se hiciera con ella, se convertirían instantáneamente en los más ricos del mundo mágico británico. Sirius parpadeó. Espera, ¿qué? ¿Dijiste que siempre? ¿Cuántos has encontrado? Einar pensó por un momento antes de responder. Al menos 100. Aunque en algún momento dejé de aceptar el oro. Empecé a coleccionar solo armas o herramientas con magia única. Valen mucho más. Sirius lo miró boquiabierto. Así que no eres rico. Eres absurdamente rico. Y yo que creía tener dinero, el mío no es ni la cuarta parte de esto. Hermione, todavía un poco tímida, repitió en voz baja. ¿Estás seguro de que estás bien? Einar asintió con calma. Sí. Pueden dividirlo entre ustedes. Todos lucharon para llegar hasta aquí. Yo solo derroté al jefe, por diversión. Pues no digas más. Exclamó Sirius con una sonrisa, dándole una palmadita a Harry en el hombro. Vamos, Harry. Ayúdame a comprobar si hay algo realmente interesante antes de que nos separemos. Ambos se lanzaron con entusiasmo a inspeccionar las reliquias esparcidas por la cámara. Escudos con inscripciones rúnicas, espadas envueltas en fuego estático, anillos encantados que susurraban en lenguas muertas. En un rincón, Hermione y su padre hojeaban libros antiguos, con las manos cubiertas de polvo y magia olvidada. Einar observaba en silencio. Luego habló en voz baja, casi imperceptible. Dren. Coged todo lo que esté maldito, o que pueda hacerles daño. Una sombra emergió de sus pies, deslizándose como un susurro entre las pilas de tesoros. Tocó cualquier cosa peligrosa y, en un abrir y cerrar de ojos, se desvaneció en la oscuridad. Después de un rato, Sirius usó un acción tremendo, haciendo que montones de oro volaran hacia una bolsa mágica expandida. Con un gesto, comenzó a repartir el botín. Es hora de volver. Necesito un baño urgentemente, dijo, levantando un brazo y sorbiéndose la nariz con una mueca. Sí, creo que ya es hora, dijo el señor Granger, sacudiéndose la bata. Si mi esposa descubre que la dejé con todo el trabajo, Hermione dudó un momento. Una parte de ella quería seguir viajando con Einar. Pero con su padre y Sirius regresando con Harry, quedarse se sentiría extraño. Además, su padre no lo permitiría. ¿Y usted, profesor?, preguntó suavemente. Si hay una ruina como esta, puede que haya más cerca, respondió Einar. Seguiré explorando durante las vacaciones. Volveré antes de que empiecen las clases. Lo consideraré unas vacaciones. Hermione asintió, ocultando la tristeza en sus ojos. Había sido una aventura increíble y no quería que terminara. Ah, claro, dijo Einar, sacando varios libros y poniéndolos en las manos de Harry. Hechizos, historia, estrategia de batalla, y algunas gemas del alma. Harry lo miró sorprendido. Cuando regrese, espero que hayas seguido entrenando. Si te saltaste un solo día, prepárate para un invierno infernal. Y no intentes ocultarlo. Lo sabré.
Harry tragó saliva y asintió rápidamente, guardando los libros en la bolsa mágica. Además, toma esto, añadió Einar, entregándole una enorme espada negra, oscura como la noche. Harry la tomó con ambas manos, pero el arma lo dominó al instante, cayendo al suelo al tambalearse. Einar lo observó en silencio durante unos segundos. Finalmente suspiró, señaló con la mano y lanzó un hechizo de rayo sobre la espada. Ya deberías poder con ello, más o menos. Haz al menos 500 golpes al día. Y aquí. Le entregó un manual de entrenamiento, escrito a mano por el propio Einar. Dale una copia a Neville también. Sí, profesor, dijo Harry, ya mentalmente resignado a semanas de sufrimiento físico. Finalmente, todos salieron de la pirámide. Estaban cubiertos de tierra, polvo y sudor. Pero traían consigo una nueva historia, una gran aventura que contar. Justo cuando estaban a punto de buscar el traslador que los llevaría de regreso a Inglaterra, algo pequeño se movió. Desde el interior de la túnica de Harry, se asomó una pequeña cabeza negra con ojos perezosos pero brillantes. «Vir», dijo Harry con una sonrisa. Los demás rieron suavemente. El pequeño dragón había estado allí todo el tiempo, escondido, observando. Hermione le acarició suavemente la espalda, mientras Sirius chasqueaba la lengua divertido. Ni siquiera los dragones me sorprenden contigo ya, Harry. Y así, uno a uno, caminaron hacia el lugar donde la magia los llevaría a casa. A excepción de Einar. Se detuvo, giró en dirección contraria y silbó fuerte. Desde el horizonte, una enorme figura alada descendió majestuosamente, envuelta en fuego gélido. Su fiel montura había respondido a la llamada. Einar montó con elegancia, mientras el viento agitaba su capa oscura. Desde arriba, lanzó una última mirada a la pirámide. Otra ruina conquistada. Otra historia que el mundo nunca conocería por completo. Y luego desapareció entre las nubes. Einar miró al vampiro arrodillado con indiferencia. El cadáver aún conservaba algo de consciencia, aunque su cuerpo estaba cubierto de cortes y sangre, como si hubiera caminado bajo una lluvia de cuchillas. Einar, en cambio, no tenía ni un solo rasguño. Detrás del vampiro, decenas de víctimas permanecían encerradas en pequeñas jaulas mágicas, todas cuidadosamente guardadas dentro de una simple maleta. Como si el vampiro se hubiera ido de campamento, llevando consigo su comida. Soy descendiente de nada menos que Vlad Tepes, insensato mortal. Ni siquiera los sangre pura de todo tu país se atreverían a alzar sus varitas contra mí. Espetó el vampiro, intentando mantener su arrogancia. Pero antes de que pudiera terminar la frase, todo empezó a dar vueltas. Por un instante, vio un cuerpo decapitado con la misma ropa que se había puesto esa mañana. Su ropa. Una luz dorada lo envolvió. En el instante en que se dio cuenta de que era su propio cuerpo, su cabeza estalló en llamas y se desintegró en polvo. No tengo idea de quién era, dijo Einar, envainando tranquilamente a la Umbreaker. Luego arrojó un juego de llaves hacia la prisión más cercana, liberando a los cautivos, y se dio la vuelta para irse sin decir otra palabra. Tras salir de la maleta mágica, se crujió el cuello con un leve crujido. Había pasado semanas explorando ruinas por todo el mundo. Algunas eran interesantes, otras no tanto. En Grecia, por ejemplo, se metió en un lío. Mientras caminaba por el mundo mugle sin máscara, una mujer lo vio, y se enamoró perdidamente al instante. Desafortunadamente resultó ser la hija del ministro de magia local. En menos de una hora, estaba rodeado de aurores que intentaron obligarlo a ir a la mansión del ministro. Una cita forzada no estaba en su lista de prioridades, así que los eliminó a todos antes de entrar en las ruinas del antiguo Partenón, donde esperaba encontrar algo valioso. Después de unas horas de búsqueda infructuosa, los aurores regresaron, esta vez con una orden de arresto por agredir al personal del ministerio. Einar los volvió a noquear sin mucho esfuerzo. Luego apareció directamente en la casa del ministro, lo golpeó por arruinarle las vacaciones y se fue. Unas semanas después, el escándalo estalló. El ministro fue destituido por abuso de poder, corrupción y por enviar asesinos a sus rivales políticos. Su hija también fue arrestada, al parecer, tenía la costumbre de secuestrar hombres atractivos y encadenarlos en su sótano privado. Einar ni siquiera se molestó en leer los detalles. Simplemente sintió que era hora de regresar a Inglaterra. Mientras tanto, en Inglaterra, Sirius y Harry habían estado disfrutando de unas vacaciones fabulosas juntos. Harry estaba encantado de vivir con su padrino. Sirius no era precisamente una figura paterna, era más bien un amigo cercano, alguien con quien compartía su pasión por la diversión. Eso era lo que fortalecía su vínculo. Por supuesto, Harry no se había saltado el entrenamiento ni un solo día, aunque Sirius lo había intentado todo para que se tomara un descanso.
Y finalmente, ese día, lo consiguió. Ya verás, Harry, dijo Sirius con una sonrisa segura mientras caminaban por las calles mugles. Hoy te mostraré cómo es el mundo de los adultos. Sí, sí, lo que tú digas. Solo quiero acabar con esto de una vez. Si el profesor Einar regresa, seguro que se desatará el infierno, y con él, un entrenamiento aún más duro, respondió Harry con un suspiro. No te preocupes, te cubro las espaldas, dijo Sirius con una sonrisa despreocupada. Pero a medio paso, se quedó paralizado. Miró al cielo con una expresión tensa, casi asustada. ¿Sirius? Preguntó Harry preocupado, siguiendo su mirada. El cielo, antes brillante y despejado, se cubrió de repente de nubes grises. Un viento gélido azotó las calles como un susurro de muerte. «¡Corre, Harry! ¡Corre!», gritó Sirius con urgencia. No podían aparecerse. Harry no tenía permiso, y el ministerio había dejado claro que lo usarían como chivo expiatorio contra Dumbledore si rompía las reglas. Harry corrió a su lado, confundido por la repentina seriedad de su padrino. Nunca lo había visto tan asustado, pero sabía exactamente lo que le esperaba. Detrás de ellos, docenas de dementores volaban por el cielo como sombras vivientes, deslizándose entre edificios con la frialdad de la muerte. Sirius sacó su varita, listo para usar un Patronus si era necesario, pero cometió el error de mirar hacia atrás para contarlos. Eso fue un error. Un dementor apareció justo frente a él. Antes de que pudiera reaccionar, sintió el primer tirón de su alma. «Sirius», gritó Harry, sacando su varita al instante. Pero otro dementor aprovechó el momento para atacar por la espalda. Lo pilló desprevenido. Si Einar hubiera estado allí, probablemente los habría pateado a ambos por bajar la guardia ante un simple trauma. Otro dementor se abalanzó sobre Sirius. Pero en ese momento, la mirada de Harry se llenó de determinación. «Estoy esperando a un cliente», rugió. Un ciervo plateado irrumpió con fuerza, cargando contra los dementores con una luz brillante que los obligó a todos a retirarse, chillando, antes de desaparecer en las sombras. Harry corrió hacia su padrino, quien temblaba ligeramente, sus ojos aún abiertos con el recuerdo de Azkaban latiendo en su interior. «¿Estás bien?», murmuró Harry, aliviado. «Parece que realmente necesitaba ese terapeuta mágico», bromeó Sirius, aunque no sin seriedad. Me tomó por sorpresa», murmuró Sirius, avergonzado. Harry simplemente negó con la cabeza. ¡Qué desastre!, gruñó Sirius, frustrado. «Usaste tu Patronus». Se hizo el silencio. Sirius frunció el ceño. «Tenemos que volver. Recibiremos una carta en cualquier momento». En el camino de regreso, Sirius seguía mirando al cielo, con la varita todavía en la mano, en total alerta. En el momento en que cruzaron la puerta de Grimmauld Place, se encontraron con una explosión de furia pelirroja. «¿Dónde se suponía que estabas? Harry debería estar entrenando, y de repente desapareces», gritó Molly Weasley, fulminándole con la mirada a Sirius. Lo llevé a un sitio, pero eso ya no importa, Molly. Nos atacaron los dementores. Harry tuvo que usar el Patronus, admitió Sirius, culpable. Había sido su responsabilidad. Dementores. ¿Y usaste el Patronus?, preguntó Molly horrorizada. Harry asintió con una mueca. Antes de que nadie pudiera hablar, una carta irrumpió por la chimenea y flotó frente a Harry. En el aire, adquirió un rostro y recitó con voz seca y autoritaria. «Estimado señor Potter, el Ministerio de Magia ha sido informado de que a las 6:23 de esta tarde, usted realizó el encantamiento Patronus siendo menor de edad. Dado que esto constituye una clara violación del decreto para la restricción razonable de la brujería en menores de edad, queda oficialmente expulsado del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Atentamente, Mafalda O'Kirk». La carta perdió su magia, se arrugó y cayó al suelo como un peso muerto. «¿Qué pasó?». Hermione bajó corriendo las escaleras, alertada por el alboroto. Molly tomó la carta y la leyó en silencio, con la indignación creciendo con cada palabra. «Me han expulsado de Hogwarts», murmuró Harry, dejándose caer en el sofá como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. «Necesitamos contactar con Dumbledore», gritó Molly, corriendo hacia la chimenea para usar la red Flu. Sirius permaneció en silencio, lleno de culpa y rabia. Se suponía que debía protegerlo. Hermione exigió una explicación y Sirius le dio un rápido resumen. «Necesitamos contactar al profesor Einar», dijo con decisión. «Sí, definitivamente», asintió Sirius. Habían dejado a Harry a su cuidado, y ahora ya estaba en problemas. Era mejor que su maestro estuviera presente. Hermione ya tenía un pergamino en la mano. Al empezar a escribir, se detuvo un segundo y se dio una palmada en la frente.
No es momento de sonreír, pero me alegro de tener una excusa para escribirle, murmuró antes de continuar. En ese momento, Molly regresó de la chimenea. Hablé con Arthur. Dumbledore ya intervino. La expulsión se ha suspendido temporalmente. Tendrás una audiencia disciplinaria, Harry. ¿Una audiencia? Repitió Harry, saliendo lentamente de su shock. Necesitamos reunir pruebas. Quizás un testigo. No te preocupes, Harry, todo estará bien. Lo hiciste para protegerme. Si tengo que testificar bajo Veritaserum, lo haré. No dejaré que te expulsen, dijo Sirius, ahora con renovada determinación. Entonces enviaré la carta, confirmó Hermione con expresión seria. Sirius asintió. Sí. Que venga Einar. Es hora de que el ministerio aprenda lo que significa meterse con Harry Potter, y que su maestro esté observando.